Güey, ¿no viste un video que está un vato jugando como, no sé qué sea, pero es como tipo Call of Duty, para mí todo es Call of Duty. Y el vato lo mata. Bien funado también. Y- Güey, qué tetos, güey. Fortnite. ¿Qué tetos, güey? Fortnite. Güey, ¿El super Fortnite? Güey, Güey, que están ahí. Hello, dude. lo mandaron a la verga luego, gordo. Lo cerraron como a los 2 días. Al siguiente subieron la Es que disculpa se van a pitera. pinche- Y al segundo ya fue cuando... Es que neta, niños ratas. ¿En serio existe eso? Y los miles Güey, de niños cuando ratas dijo, viendo güey, eso. sí, yo con el Wii dije, ya entendí por qué. Dije, Con el Wii. Dije, no, mames. Es el mejor juego del mundo, ¿sabes? Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y el día de hoy estamos con... Bueno, no voy a decir doctor. Médico. Médico. Aaron, ¿cómo estás? Médico. Y yo, hola. Es que me encanta, te lo juro. Gracias por la invitación. Ah, ves bien, todo? muchas gracias. Sí, ahí sí te voy a dar la razón. Con Ajá. lo de, ya ves que luego dicen, es que no son doctores porque no tienen doctorado. Ujú. Y se supone que es médico, pero pues mucha gente se le quedó lo de, es que son doctores. Ujú. Y digo, bueno, ya se acepta. O sea, sí es bueno decir médico y doctor. ¿Y cómo te Entonces, dicen normalmente la gente? Por mi tragas. El IMSS, ¿no? Por mi tragas. No, sí te dicen El más comesables, ¿no? De la nada. Te dicen más médico. Sí, pero es muy raro porque nunca faltan los que sí. Doctor, y no, él no porque no tiene doctorado y es como... Y Bueno, además tiene el cabello gracias. largo, ¿no? Sí. En las uñas, güey, así pintadas. Bueno, gracias. Y dime por qué entraste a... Porque desde que te conozco estás en, en medicina, güey. No, es que Pero es un chingo. ya terminaste. Gracias por eso. Sí, Pero ya terminaste, ¿no? ¿Cuál es mi cama? Banda, no se metan a medicina. Sí, es que está muy largo. Sí llevo... O sea, haciendo cuentas de todo lo que ya llevo, más lo del servicio, son como 10 años. A la madre, güey. Sí. ¿Y cuando sales? No tenía barba, güey, cuando empecé. No tenía canas. No, pues ya cuando sales depende, porque si agarras una residencia, Ajá. y dependiendo de lo que agarres, son otros 3, 4 años mínimo. Ujú. Por ejemplo, a mí me gusta psiquiatría y cirugía. Bueno, estoy entre esas dos. Pero para cirugía son 3 años casi. Ujú. Son otros 3 o 4 años. Y psiquiatría son 3 años. ¿Pero son como especialidad? ¿O de qué? Sí, o sea, ya como en tu plan de médico, se supone que ya egresas y todo. Ya eres un médico general. Y luego haces un examen, que es a nivel nacional, ¿Cómo se llama? CENARM. Ah, Ese ya. nada, todo el mundo ya debe saber. El que hablaba Sí. el Dr. Vic, ¿no? Sí, pues ya hay varios Podcasts, docs, eso. docs Sí. influencers que hablan pues es que está bien malignizado, porque mucha gente se estresa mucho con ese examen. Y pues, cómo no, si es a nivel nacional, compites contra mucha gente. ¿Y qué porcentaje normalmente queda? O sea, muy Sí, realmente competido. no sé, pero ponle que si entran 100 personas, o sea, así hablando de un número muy, muy mamón, 100 personas yo creo que entran como 2 o 3. A O sea, la madre. sí es mucho. Y más que nada es la presión, porque Ujú. si hay gente que... He escuchado muchas historias de mis amigos, de gente temblando ahí, gente llorando, que Ujú. colapsa ya medio examen, entonces sí es como de... Digo, sí es algo pesado, pues. ¿Y no hay otra forma de... O sea, si no pasas eso, no hay otra forma de terminar o seguir con tu licenciatura, carrera, no sé qué sea? Sí, o sea, puedes agarrar, ya saliendo como médico egresado, o sea, es un médico general. A final de cuentas, pues eso es lo que entra, ¿no? Doctor Simi, ¿no? ¿Tienes bases botarga? ¿Botarga 1? No, pues haz de cuenta que sales y te puedes así quedar como médico general. Puedes hacer a lo mejor un posgrado, un doctorado, que en teoría es menos tiempos, porque son más que nada Ujú. enfocado a investigación. Pero la mayoría pues le tira una especialidad. Ujú. Digo, aparte aquí en México, que eso lo decía mucho uno de los cirujanos que son de hecho pioneros aquí en Guadalajara de medicina preventiva, Ujú. decía que nos han programado mucho para eso, o sea, salir de la carrera e inmediatamente agarrar una especialidad. Y es una pinche carrera, pues, mortal, porque Ujú. te digo, es mucha presión, es dinero, porque hay cursos en los que tú pagas y son cursitos de 20,000, 30,000 pesos. A la madre. Sí, y no viene como tal el examen, pero te preparan para eso, vienen muchos Ujú. exámenes y todo eso. Entonces, pues la gente termina la carrera y la presión empieza con eso de que qué especialidad vas a agarrar, qué especialidad. Ujú. Y este médico, que es el que te decía, que dio una conferencia hace no mucho aquí en Guadalajara, decía eso, que deberíamos enfocarnos en medicina preventiva. O sea, en ser médicos generales, pero enfocarnos en que sean bien Preventivo. atendidos. Ujú. Si viene tu paciente y ves que está medio mareadón, o así, oye, a ver tu presión, oye, ¿qué estás comiendo? O sea, enfocarte en
en que no llegue a tanto. O sea, que no llegue a perder la pierna. O sea, sobre todo la diabetes aquí en México. La gangrena. Pero pues es una pinche... O sea, es una carrera siempre. O sea, sales de la facultad y empiezas. Órale. El examen nacional. Y mucha gente se enfrasca en eso. Entonces, pues es pesado. O sea, es una presión psicológica muy, muy cabrona. ¿Y por qué decidiste estudiar medicina? O sea, ¿cuáles eran tus opciones cuando saliste de la prepa? Ahora, siempre nos hacen la pregunta es pues al recién que empezamos. Y al principio, mi respuesta, o más bien lo que yo siempre pensé, que fue un trauma, porque ves que fue un morro que nunca estuvo quieto, me la pasaba en urgencias, o sea, mi mamá casi le dieron de que el ticket de a la sexta que venga le damos la cirugía gratis, porque... Me la pasé así, o sea, me la pasé siempre en urgencias, en médicos. O sea, eras hiperactivo. Sí, mucho. O sea, tengo cicatriz aquí en la oreja, en la cabeza, en la pierna. Fue el morrito que metió el pinche tenedor en el enchufe, te lo juro. Entonces, te digo, me la viví ahí y siento que yo generé como un... Me gustaba mucho. Eso ya estando en octavo, ¿no? No. Eso lo seguía haciendo hasta octavo. No, pero me gustaba mucho eso. O sea, me gustaba mucho el trato que tenían, por ejemplo, los médicos conmigo. Y por ejemplo, con la situación con mi mamá, de que le decían de que, ver, cálmese, el niño es así y todo. Pero me gustaba eso, ¿sabes? Era como de wow. O sea, veía a esa persona y tú entrabas todo jodido y salías acá feliz. Entonces era como, yo quiero, y ahí entra el cliché, ayudar a las personas. Y se me quedó, o sea, hasta ahorita en la carrera de repente sí es pesado, porque mucha gente no valora pues el trabajo como tal. Pero creo que ese fue mi enfoque inicial, o sea, querer ayudar a alguien más y sentir esa como gratificación de, pues sí lo hice, ¿no? Y ayudaste a alguien más. Sí, claro. Entonces eso fue como que lo que me motivó, yo creo que hasta el último, ahorita yo creo que año que llevo de la carrera, en decir, no, pues sí ayudo a gente y eso me llena, pues, a final de cuentas. ¿Y ahorita sigues pensando lo mismo? No, la verdad es que ya no. Sí cambió, yo creo que para eso de mi internado. Porque, pues, así como dije, ¿no? Se escucha mucho al principio eso de por mí tragas. Y desanima, la verdad. No es mucho y muy seguido, pero desanima, pues, que realmente no se vea la salud como... ¿cómo decirlo? No como prioridad, pero no se valora mucho, pues, el trabajo que hay entre compañeros y eso. Y no digo solo de médicos, sino en general, o sea... De enfermeras también. Hasta el mismo camillero, porque también nos tocaba muchas veces que también se salía embarrado, ¿no? El camillero. Pero digo, no se presta mucho a eso, a que la gente diga, bueno, muchas gracias. En lo privado, claro que sí. Pero, por ejemplo, yo que he estado en el instituto... Instituciones públicas. Es más difícil. Y se entiende, pues, o sea, a veces es mucha espera, hay mucha gente, se satura. Y uno lo que quiere es como tratar de calmar a las personas, pero pues ya vienen enojadas. Entonces, tú entiendes esa parte, pero a veces como que te abrumas mucho y sí te sacas de ese como papel de, te quiero ayudar. Si no es como de, bueno, pues ya ni modo. Pero hasta ahorita creo que, o sea, mantengo, como quien dice, la motivación. Pero sí cambió mucho mi enfoque. Sí, ahorita es más como... Quiero hacer como... No tanto ayudar, sino ahora yo quiero ya empezar como a generar, a hacer ingresos, o sea, a tener ya un poco más de prestaciones, ahora sí, por lo que he estudiado. Y te vas a poner en la panza. Sí, la verdad, tengo hambre. En la panza. Es que soy pasante. Que ahora sí me den de tragar. O sea, también eso, la pasantía, o sea, no me pagan. Sí, no me pagan y hago un chingo de cosas. Bueno, así, ahorita ya estoy más en lo administrativo. Pero... Una amiga me decía eso, que estaba como en un lugar de que están a punto de parir, vaya. Y dice que no ves como que la luz del día, güey. O sea, que no sabe cuándo es día o noche o así. Solamente cuando ve la hora a veces. Y pues ella la pasa mal, ¿no? Y también ella, pues digamos que tuvo sentimentalismo al inicio. Como que mucha presión cuando entró. Y después se sintió muy mal, güey. Y así como que tendencias suicidas o de depresión y luego así. Yo le decía, pues salte, güey, así. Y decía, no, porque ya logré entrar, así. Y pues ahorita está más tranqui, pero ¿qué tan frecuente es la depresión y eso ansiedad me lo acabas ahí, de güey? decir y suena a lo que se escucha todos los días. O sea, desde que... El primer filtro, que es el examen para entrar a la facultad, desde ahí ya hay un poquito de presión. Porque mucha gente, pues, no queda, se desanima y todo. Yo, por ejemplo, en mi caso... Mi primera opción no fue la universidad aquí, sino que yo quería hacerlo más militarizado. Entonces yo me fui a
a eso y se me fue un año. O sea, un año porque son todas esas... ¿Cómo se llama? Cuando va a salir el... Convocatorias. Ajá, convocatorias. Son de cada año. Aquí en la universidad, pues son cada tantos meses. Uh-huh. Y pues perdí ese año ahí intentando entrar. La primera vez no quedé ni en el psicológico. Ni en el... Sí, no, en el físico todavía, pero... ¿El psicológico no? Pero no, quedé en el de conocimientos generales. Porque pues aquí en UDG... Humanidad y cabello, ¿no? ¿no? No, pues aquí en UDG, si te fijas, va más como en la comprensión lectora, en la matemática y en comprensión general. Lo cual me falla bastante en matemáticas. A mí no me da las matemáticas. Pero haz de cuenta que yo iba con esa idea. Entonces la primera vez dije, pues me leo acá mi Paco el Chato, matemáticas de segundo y así, ¿no? Con el dálmata, ¿no? Y no, pues ya que llegué, pues sí era una chinga. O sea, primero el físico. Que ahí pues sí batallé, porque antes pues sí hacía más ejercicio. Y lo dejé de hacer, luego me preparé para eso, entonces sí como que lo pasé. Y ya que llegas ahí, el psicológico no se me hizo... No sé por qué la gente no pasa, pero no se me hizo difícil. O sea, vienen preguntas capciosas de matarías por tu país y cosas así. Y pues yo decía, pues sí, güey. Y yo, pues sí, a eso venimos, ¿no? No, pero venía mucho de ese tipo de cosas. Y me acuerdo que, haz de cuenta, y no es mame, cuando vas allá, las computadoras tienen como como tienen los caballos así, es como un tubo. Entonces metes la cabeza y ves las preguntas y las respuestas así. Entonces de repente como que me hacía para atrás, volteaba a ver a los morros y así de que... bien hiperventilados, así de que volteando a todos lados. Y con hipoxia. Yo decía, güey, pues ¿en qué pregunta va, no? Y me metía de que, ¿escuchas voces? Y yo, no, pues ya le ponía no. Yo decía, no escucho voces. No. Entonces se lo pasé por relativamente fácil. Pero ya el de conocimiento ahí sí fue donde no. Porque ahí sí viene enfocado a lo que vas. O sea, si tú vas a medicina, no te van a meter matemáticas. Venía biología, ciencias, química y... Pero pues también vas a aprender, ¿no? Sí, y creo que física era lo único como matemático, que se iba más a ese estilo. Entonces, pues me agarraron en bajada. Era así como de... Pues de química casi lo vemos una vez en la prepa y ya no lo vuelves a tocar. Entonces, pues sí, se me fue. Y el segundo parte del año que lo hice sí quedé, pero ya no había plazas. Era igual mucha demanda y pues no quedé en el lugar. Quedé como, ponle que en el 120 y solo entraron 90 plazas. Quedaste nomás. Quedé. Y sí, después hiciste a ODG. Sí, y yo siento que el factor de que quedé fue que ya no quería entrar. Quería volverlo a intentar acá. Entonces ¿Y estaban muy altos los puntos en ese tiempo? Sí, sé que estoy hablando como si fueras muy viejo, pero... Pues es que subió muchísimo, porque ahora sí que en ese entonces estaba en 179 y ahorita está en 188, creo. O sea, madre, güey. Sin exagerar. Sí, o sea, subió, es que es mucha demanda. O sea, muchas de las personas que conozco que entraron fue en pandemia y fue con la calificación de la prepa. O sea, de 90 o de 100 o así, ¿no? O solo una persona de 100, pero se salió, creo, y se metió a odontología porque se le hizo muy pesado también. Es que te digo, ahí va lo... Es lo que te digo, Chuy. ahí va lo otro, o sea... Hay una Flashback. parte... y te pateo, güey, aquí abajo. Hay una parte de cuando recién entramos que, te digo, es el primer filtro, es el primer examen. Entonces, la gente que no se prepara o que no es buena para exámenes, porque he visto gente muy que no es lista. buena y me hace así, ¿no? Así, güey. No, pero es que he visto conforme avanzo, o más bien como... A las mejores mentes de mi generación. Reprobé el examen de ODG. No, pero gente que es muy lista y que de verdad te sabe todo. O sea, tú le preguntas algo y así en chinga te dicen de que, es esto. Y lo saqué de tal libro y es como, verga, yo no me acuerdo qué comí ayer. Y los ves en los exámenes y todo. Pues no comida. Soy médico, ya me acordé. Me agarro la pancita, güey. No, pero veo que hacen eso, pues. O sea, que son muy inteligentes, machetean mucho y pues benditos ellos, ¿no? Pero a la hora de exámenes les gana el nerviosismo o de verdad sí se quedan en blanco. Entonces, pues ahí hay gente que está hecha para hacer exámenes y hay gente que no. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto te digo que mucha gente pues tronó al principio. Y luego ya de cuando los que entras, entraron, ¿cuánto fue? Los que salieron, o sea, ¿con cuánto sigues ahorita? ¿Sí salen muchos? Sí, porque haz de cuenta que cuando empecé tomé como un curso de una semana y yo creo que eran 10 personas las que ubiqué del curso, que hicimos el examen. Y de esas 10 nomás quedé yo. La verdad, entonces fue como de verga, pues sí te
te impresiona la cantidad de gente que hay. Entonces también el día del examen es muchísima, o sea, son como 500, 600, 700 personas así de pues de gente que va ahí. Se llena la explanada básicamente de la universidad. Y desde que empecé mi carrera, se empezaron a salir también pues yo creo que como a mediados del primer semestre. Y precisamente por eso, o sea, los exámenes son muy difíciles. El programa de educación, aquí en GDL, pues está chido. Pero siente que se mete muchísima información y es como para digerirla en una semana. Entonces ahí es donde está lo cabrón. Porque nunca se me olvida que casi a la mitad de la carrera tuvimos una conferencia donde se comparaba el programa educativo de nosotros y el del Politécnico y no me acuerdo qué otra escuela. También aquí de México y de las de paga y así altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos llevaban de primer semestre anatomía 1 y nosotros llevábamos anatomía. La diferencia es que nosotros era toda anatomía en el primer semestre y ellos llevaban la mitad. Y luego ya en el segundo semestre anatomía 2 y en el tercer semestre ya llevaban anatomía como integrada o era una cosa de ese estilo. Entonces se nota pues más que está menos condensado. Más digerible. Sí, entonces pues mucha gente por eso también no quedaba. O sea, independiente de que era su sueño, pues sí decían, ¿no? ¿Sabes qué? Se aprobaban mucho y decían, me voy. Y sí nos pasó a varios. Y digo a mí también porque yo sí hubo un punto donde sí dije, no, ya. Dije, déjame salgo, o sea, me te iba a preguntar muy... que en un momento te quisiste salir. Sí, yo creo que como a cuarto, a mediados, yo creo que ya de la carrera, sí dije, no. Entre otras crisis, pues, que tuve ahí con... Es que eso que unos dijiste, pedillos, sí, o sea, sí generan mucha depresión y ansiedad. Y, por ejemplo, gente como yo, que es medio hiperactiva, todavía échale la carga de estudio y todo eso. Pues sí, es común. O sea, es más común de lo que pensé. Yo al principio me cerré mucho en eso y no quería como verlo. Pero, pues, te das cuenta. O sea, al final de todo el día, tú percibes que estás más decaído, que antes, por ejemplo, si te gustaba tomar agua, ahora ya no tomas agua, que si te llamaba la atención un juego y eso era lo que te mantenía así como que al tiro al final del día, pues ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, como que lo empiezas a omitir. De depresión. Lo empiezas a omitir y dices, nah, es porque no estoy estudiando, y te empiezas a cargar con la presión de es por el estudio, es por el estudio, es por el estudio. Y ya hasta el final, pues, te das cuenta de que sí estás deprimido. Entonces... Y me dijiste que era muy común que tomaban... cuando te dije lo de la fluoxetina, ¿no? Que tomaban tus compañeros fluoxetina también. Sí, en la carrera, ya te digo, llega un punto donde es muy abrumador. Y realmente también, pues, por la cuestión de... No nomás los temas, sino la parte humana. O sea, el hecho ya de empezar a interactuar con pacientes, que empiezas a ver, pues, casos medio... Pues, difíciles, porque realmente sí son difíciles. Y, pues, también toda esta cultura de... Pues que tienes a la muerte ahí casi todo el día, ¿no? Entonces llega un punto donde yo siento que ya no sentía como nada al ver gente pues ya pues fallecer. Al final de cuentas lo ves como un proceso y pierdes un poquito esa parte, y hay gente que en ese transcurso de la carrera, todo ese desmadre como que ¿les afecta mucho? Sí, les llega iba a decir desbalancear. Entonces ahí es donde empieza como... Te das cuenta de eso. Yo en mi caso te digo, pues fue... Entre otras cosas ahí con los compañeros, pues también la carga, ¿no? De que decía, no, es que siento que no la armo. Y a diferencia de mi yo de primero, que empezó así de que, nada, me vale madre, yo sí lo hago. Llegó un punto donde dije, no, creo que ya no lo voy a hacer. Y pues ya, o sea, ayudas a otros compañeros diciéndoles, pues ve a terapia y todo, ¿no? Pero tú mismo no vas. Entonces, alguien ya después, que agradezco mucho a ese amigo, ya llegó y me dijo, oye, ¿por qué no vas a terapia? O sea, ve a hablarlo, o sea, comenta todo esto. Y justamente me dijo eso. O sea, es muy común. O sea, güey, yo estoy tomando antidepresivos ahorita por esto. Una compañera me dijo, yo estoy hablando, no estoy tomando nada, pero me está sirviendo el estar como cotorreando con... Psicoterapia, o sí. Sí, entonces ahí fue donde dije, bueno, pues a ver, déjame aviento a ver qué me dice. Y sí, o sea, salí pues con otra... Esa palabra me gusta mucho, con otra perspectiva de lo que yo quería, de lo que estaba pasando en mi entorno. Entonces, pues ya me animó y me apoyó a seguir. Antes de renunciar a ella, sí, ¿no? porque pues ya fue como en cuarto por ahí. Y sí, de plano sí dije, no, ya. Yo ya no quería saber nada de la carrera, yo ya no quería nada, o sea, nada. Ya estaba bien saturado, esa es la palabra, porque sí estaba saturado. Y pues me fue bien, o sea, tuve la suerte de encontrar... Porque esa también es otra, ¿no? O sea, para la gente que cree que... nomás agarra un psicólogo y órale.
No, o sea, hay psicólogos que a lo mejor no te llevas bien con ellos o su dinámica no O a lo sus mejor enfoques no son... sí, no van con lo que tú piensas o con lo que tú estás haciendo o no te sientes a gusto y pues ¿Por cuántos pasaste? en mi caso nomás por 2. Ok. La primera vez fue con y yo malignizando el seguro. Fue con alguien del seguro y la verdad pues ahora que estuve ahí sí se ve que es más como sistematizado, o sea, quieres que la gente salga rápido. Entonces, pues me aplicaron algo así. Fue Sí. como de. Pues como lo que te Como el del enseñé, meme. ¿no? Pues sí, como Sí. el del meme, güey. Así de que ponte las pilas, culero. Así, ¿no? Y tú. Ah. Entonces, pues no me ayudó en nada. O sea, Ponte las pilas, pues casi, casi. ¿Era un hombre o Si mujer? me estás viendo. Estaba joven el doc. Pero sí se pasó de lanza. O sea, casi me dijo de que, güey, pues qué pendejo. O sea, Y tienes todo. se Y yo- dice que no te sirvió para nada. Sí, no. Bueno, sí me hizo como querer seguir viendo otras opciones. Opciones. Porque hasta él mismo me dijo, ¿no? De que, oye, si sientes que yo no te estoy ayudando. Vete a la verga. Y yo vine esquizofrénico. No, dices, "No, si ves que yo no te estoy ayudando, pues hay otras opciones. Mira, te recomiendo a fulanito y tal, ¿no? Y afortunadamente, un compañero le comenté, pues, la anécdota y me dijo, güey, yo también fui con el mismo y me mandó a la verga. Entonces, pues ya me recomendaron otro ahí mismo del hospital, donde estaba haciendo mis prácticas. Y muy buena onda. O sea, él me cambió mucho mi perspectiva y me dejó esa palabra muy, muy marcada. Que fue como de, ve las cosas con perspectiva, todo esto, bla, bla, bla. Y le agradezco entonces que se manejara. Y también me dijo lo mismo. Al principio llegué así como que muy, muy apaleado. Y él luego me dijo, ¿sabes qué? Es que tú no necesitas palabras de afecto, ¿no? Necesitas que tú empieces a desarrollar ese pensamiento de ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y empezar a organizarlo. Entonces fue como que lo que me ayudó y me motivó mucho. O sea, también yo creo que por esa parte me gusta la psiquiatría. Pero me ayudó mucho ese Como enfoque. para reenfocarte a eso. Sí. ¿Y cuál fue Sí. tu primera experiencia con la muerte, güey, al ver? O sea, porque en algún punto considero que de alguna forma normalizan o tienen que normalizar las muertes, ¿no? O pérdidas, porque lo ven a diario, ¿no? No pueden estar así como que todo el tiempo. Pues Pero, más que, ¿en qué momento más que fue la primera? normalizar, siento que como en un día empieces a ver tantos decesos, te acostumbras. Ujú. Más que decir, Pues es bueno. que, o sea, forma parte de tu normalidad ahora, ¿no? O sea, estar viendo eso. Pero... Sí, hasta ahorita. Ujú. Pero sí, en su momento, Sobre pues todo en no. COVID, supongo que hubo una alta incidencia, ¿no? En muertes. Sí, porque a mí sí me tocó el famosísimo héroe COVID. Ujú. Y había muchos casos de gente que pues las veías ahí, ahora sí que batallando por salir. Y te decían, no, pues hay que darle reanimación. Y era como de, órale. Ujú. Y no, nadie se movía. Entonces era como, pues, ¿por qué nadie le va a ayudar? Y era Ujú. como, pues es que hay COVID. Entonces, si tú te sientes inmune o te sientes como que sí la libras, pues pásale. Pero yo no. Entonces, pues sí, la primera vez sí me sorprendió. Pero luego, pues también te das cuenta de que son médicos, pues, mayores y pues también no querían como exponerse tanto a eso. Ujú. Y yo sí, así sí. Y todavía no saben cómo funcionaba bien todo, ¿no? Sí, y luego aparte pues la vacuna era, por ejemplo, para nosotros de internos nos la dieron yo creo que como 2 o 3 meses después de que ya habíamos entrado. Entonces fue así como y de emergencia. Ujú. Pero para los doctores pues más viejitos, pues ahora sí que sí se la pensaban más, ¿no? Así de que Ujú. no, pues no me voy a aventar eso. Y pues nos lo daban de opcional. O sea, si tú quieres ayudarlo, pues adelante. Si no, pues ¿Y tú lamentabas? sí me tocó 2 veces que sí dije, bueno, pues ya. O sea, ya traía el equipo y todo. Pero, pues muchas veces también era como de, tenías que entrar ya. Y de aquí a que te ponías esto, que te desinfectabas. Entonces muchas veces como que, órale, 2 cubrebocas y a darle. ¿Y Pero ya después sí como que no les pareció mucho a los pues a los residentes, a los internos. Y empezaron a meter más políticas para nosotros, que éramos como la primera línea. Y salieron reglas de que nomás los residentes, de que ciertos residentes pues tenían como vacaciones, que más que vacaciones eran como para si se llegaban a contagiar y eso pues no hicieran el contagiadero con nosotros. Y pues ya pasó de eso para nosotros, entonces pues sí fue fue muy caótico. Pero en su momento pues sí también nos tocó ver varios muertos, pero pues por COVID o pues más que nada por incidentes, ¿eh? Fíjate que ese tiempo eran más de carro y de moto, sobre todo. Sí, si tienen su Mortálica, sí pónganse casco, pero sí está
¿Qué es Qué la impresionante. razón por la cual has visto más muertos? O sea, que lleguen así El- de urgencias, por ejemplo. de urgencias por suicidios y, bueno, intentos de suicidio, porque pues no llegarían ya, Sí. ya ahí, ¿verdad? Más bien por intentos de Que son suicidio. normalmente lo que falla para no hacerlo. ¿Qué es lo que falla? Cuando toman pastillas. Usualmente son los que consumen algún medicamento y sí me llegó a tocar dos que tres con De que se hayan heridas de ahorcado. sangrado, pues sí, de desangrado. Más que nada sí usan mucho el de cortarse Ujú. pues las muñecas o me llegó a tocar a quien se apuñaló, pero pues no lo hacen tan profundo, entonces pues nomás era como la herida y pues el Ujú. dolor. Pero casi siempre son por medicamentos. Y Sí, sí, de que- pues a veces sí se pone la dosis correcta y sí se van. Pero en ese lapso, pues sí sufren un ratillo porque pues hay que estar intentando Ujú. sacar todo eso de su sistema y sí es como una luchilla ahí medio cañona. Ujú. Entonces sí. ¿Y está cuál es pesado. tu pensamiento? Bueno, es rara la pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es tu pensamiento como al intentar eh, reanimar a alguien o volver a intentar darle vida a alguien que se intentó quitar la vida? O sea, está este decreto que hacen, pero ¿cómo lo piensas tú? Es que, ay, bueno, ahí sí, Es un problema no lo ético, había vaya. pensado, Sí. ajá, sí, no lo había pensado, pero, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba ya como interno, yo nomás seguía órdenes, Ujú. entonces era como de, no, pues sácalo, o sea, hazle como sea, pero pues que no se vaya, ¿no? Y pues yo seguía órdenes al principio, Ujú. pero sí hasta casi al final fue cuando empecé a pensar como de, oye, pues si esta gente pues se quiere morir, Ujú. pues ¿por qué, no? Pero no, nunca llegué como a enfocarme mucho en eso. Pero si me lo preguntas, Ujú. o sea, si cuál es mi posición con eso, pues yo creo que toda vida es valiosa y sí me gustaría pues que tuvieran otra oportunidad, o sea, Ujú. sobre todo esas personas que sí están como en ese rollo de que pues tienen ese tipo de pensamientos suicidas Ujú. y todo ese pues proceso que llevan en su Ujú. cabeza, pues sí creo que merecen como otra oportunidad. Entonces, pues si ya la regaron en algo y ya se están yendo, pues si regresas, oye, pues date chance, ¿no? Ujú. Si no, pues yo sí respeto su decisión. ¿Y cuál era su reacción cuando despertaban? ¿O se sentían como avergonzados, se sentían feliz, triste? Muchas veces sí era vergüenza, Ujú. que casi siempre me tocó ver eso, pero Pero otras de veces vergüenza era de que como enojo. de haber como fallado o de que ya De, se arrepintieron. de estar como ahí se arrepentían, Ujú. fíjate, o sea, como ver el apoyo y eso. Ah, ok, ok. Y otra vez me tocaba ver que, por ejemplo, no tenía ningún tipo les decimos red de apoyo, Ujú. que pues son a final de cuentas tu Ujú. familia, ¿no? Y pues no llegaba nadie, entonces también era como de, ay, o sea, sí sentías algo, pues no, eso es algo Sí. que no puedes como desempatizar, sino que sí sentías feo porque esa persona reaccionaba también pues de manera negativa. Ujú. Me tocaba ver que de repente chavos que se tomaban algo, los sacábamos, les limpiábamos ahora sí lo que se podía y pues estaban enojados. O sea, era una alteración así de que, pues que ya me quería ir, por qué hicieron esto? Ujú. Y muchas veces los traía el amigo, o sea, ni siquiera Ujú. era de que, un familiar o algo así, o sea, era un amigo que pues lo valoraba, ¿no? Ujú. Y a veces también por cuestiones pues ahí de papeleo y todo, pues no podemos dejar pasar a una persona que no fuera familiar directo. Ujú. Pero muchas veces sí me tocó ver que amigos eran los que pues ahora sí que los que rescataban a sus otros amigos Ujú. y se despertaban y así muy mal. Y en las veces que me tocaba como avergonzados y era que pues sí tenían su familia pues preocupados por ellos, ¿no? Ujú. Pero pues es lo que les decía y nos decían a nosotros que pues no podemos saber pues el entorno de ese paciente, ¿no? A lo mejor Sí. vemos que la mamá pues sí es cariñosa ahí en el momento, pero afuera pues no sabemos por qué, pues qué fue lo que llevó Hay que cometer eso o intentar a cometer. todo eso. Sí, Ujú. entonces pues no podemos pues fiarnos de eso y es muy difícil Ujú. porque a final de cuentas casi siempre nosotros juzgamos de recién que llega el paciente, ¿no? De que Ujú. tiene y todo, pero nunca nos enfocamos mucho en ese proceso de cómo llegó hasta ahí, Ujú. sino es la parte médica y ya Ujú. después pues que lo vea el Por eso también especialista, hablas ¿no? de la prevención, ¿no? De la prevención en este caso de... Sí, incluso de la esas prevención en enfermedades general, o mentales, sea, ajá. desde enfermedad mental hasta enfermedad de salud general. O sea, dígase, porque también está un poco menospreciado la nutrición, Ajá. que es algo que, por ejemplo, en el instituto, en el Seguro Social, sí lo manejan mucho. O sea, sí hacen mucho énfasis de que al paciente dile que coma esto, al paciente dile que haga actividad física. Pero muchas veces entramos
¿cómo se dice? En la redundancia, o más bien en la incongruencia, Ujú. porque les decimos, cada que esté, no sé, 1 hora sentado en el teclado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que Ujú. estoy mucho en la computadora, tiene que levantarse a 15 minutos a estar haciendo, no sé, subir escaleras o algo que agilice y movilice Ujú. sus piernas, ¿no? Y nosotros estamos en en el hospital y duramos 2 horas sentados o así, ¿no? Sí. O luego les decimos, es que por qué se está tomando la coca, ¿no? ¿Por qué se está Ujú. chingando la coca y el cigarro? Y a los 30 minutos da es tu hora de comer y no hay tiempo y te Sí. echas tu pinche coca y tu pan, ¿no? Tu Sí. gansito. Entonces, pues también ahí entra un poco en eso de cómo nosotros, pues, ser el vocero de eso y no hacerlo. Sí. No es difícil, pero a veces, pues, no nos da tiempo el sistema Exactamente, pues es que de eso. finalmente también eres fruto de tus condiciones materiales, ¿no? Y de cómo se van llevando. También creo que tiene como que una forma bastante hostil de tratar a los estudiantes de medicina que me parece innecesario. No sé si en algún momento se justifica o se intenta justificar a algunos como profesores o gente que está en la carrera para ser tan injustamente hostil, ¿no? O sea, lo que me han platicado así que se comportan sí se me hace una mamada y también que los tienen, o sea, tantas horas en los hospitales, que no tengan sueldos, que no tengan ningún tipo de apoyo así. O sea, no entiendo, o sea, de verdad se me hace una gran vocación cuando lo hacen porque tienen todas las razones para no estar ahí, pero siguen estando Ya ahí. sé. Pero creo que eso podría ser un gran área de mejora, ¿no? Pues sobre todo, yo pienso que más que la motivación de ahora sí de tener ese espíritu de ayuda, Ujú, pues que la manera económica también te hagan paro, ¿no? ujú. Porque Sí, 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 sí. por ejemplo, aquí en Guadalajara, si entras a un hospital civil, tienes una opción de que a lo mejor sí te pagan o no. Cuando escoges plazas en la universidad, hay unas que son plazas con paga y hay plazas que pues son con risas y aplausos, con eso te pagan, ¿no? Y dicen que con el conocimiento. Y digo, bueno, pues por una parte pues está bien, No, pues sí sí, o prefiero sea, comer. pero sí que, sí, claro, o sea, no voy a vivir de conocimiento, o al menos en ese momento, ¿no? Pero sí estaría mejor que fuera mejor remunerado en Ujú, cuestión económica, porque sí ayuda mucho, o sea, sí llegué a ver compañeros que batallaban, también hasta yo en mi caso, para el camión, ¿no? O gente que, por ejemplo, juntamos antes de entrar a la carrera y nos compramos una carcachita, pues para la gasolina, o sea, al ujú, desplazarte y todo eso, pues también era cansado. Pero sobre todo para la comida. ujú. Porque siempre nos dicen, eso estaba muy marcado con nuestra jefa de enseñanza, que si me estás viendo, no te creas. No, pero sí nos decía mucho es que ahí hay un comedor. Ujú, Y era como, a ver, sí, pero el comedor estaba abierto de 1 a 1:30, así, ¿no? De mamón. ujú. Y la cena era de 8 a 8:30. Entonces, en ese lapso, para bajar, pues no inventes, o sea, estás haciendo otras Y yo trabajo de cosas. 12 a 9, ¿no? No, pues, o sea, estás todo el día. Sí, Pero no no. hay una oportunidad como para bajar, echarte lo que sea que sirva, la panela ahí fría y, Ujú. y la tortilla. Los que sepan de. Los que estén ahorita en el Sabrán que no estoy internado mintiendo. van a saber que no estoy mintiendo. Pero pues era eso, ¿no? O sea, no hay tiempo. Y muchas veces es porque pues estás haciendo que una curación, que estás haciendo una sutura, que llega un paciente y pues estás haciendo el papeleo, porque pues obviamente también hay que hacer papeleo. Sí, Y es súper burocrático, ¿no? Como cuando fue sí, pues ya viste, o sea, tú ya lo ujú, viviste de primera mano. Yo, como quien de dice, primer pues huevo, ¿no? Ya lo viste de primer huevo. como quien dice, te aceleré un trámite, pero Que es innecesariamente lento, pero... ujú. que a la gente que no, o sea, ahora sí que el meme del güey con el cuchillo ahí, ¿tienes cita? O sea, está cabrón. Y muchas veces pasaba eso, que teníamos, por ejemplo, pacientes graves que necesitaban moverse y, ¿sabes qué? No te podemos mover. Caña, ¿por qué? Pues es que no estás dado de alta en, no sé, en tal sistema. Y era como de, oye, pero pues si está, o sea, no hay equipo aquí, lo quiero mover, ¿no? Pues hasta que esté arreglado eso. Ujú, O sea, desde las cosas más graves hasta lo más simple, ¿no? Como las ujú. citas, por ejemplo. Sí. Que haces todo tu desmadre, llegas al lugar y porque la compañerita no comió y no desayunó, no, pues no te la voy a dar. Ujú, Y es sí. como de, oye, pues aquí dice que me la tienes que dar. Ujú. No, pues no te la voy a dar. Ese No es hay como yo, tiempo. ese es mi doctor. No, no sé quién sea. Ese de ahí. Y yo así. Volteando. ¿Así? Y también me habías platicado ese día que fuimos que pasaba a veces como que había gente que intentaba suicidarse y iban al psiquiatra y les decían de que ahorita los pasó. Sí, O es sea, les que grababan muchísimo. hubo un caso con una chava que la verdad sí me dolió mucho. Sí, o sea, ese sí como que lo resentí. Pero fue porque yo intenté mucho, o sea, intenté esa parte de uno como interno,
Porque obviamente hay jerarquías, ¿no? O sea, Ujú. que es el interno, que es la primera parte, que es el estudiante que recién sale de la universidad y entra a prácticas, ¿no? Luego está el residente, luego está el médico adscrito y el médico eh, que es como el... Es el eventual, ¿no? Es el médico Ujú. que está en todos lados, pero pues es nomás para cubrir. Ujú. Y entonces tú como interno puedes hacer muchas cosas, puedes tener acceso a, pues ayudar al paciente en cuestiones administrativas sobre todo. Y pues más que lo médico, que es lo que se encarga el residente y el médico de base, pues también nosotros podemos como pues, alivianarlos, ¿no? Oye, si te duele esto, vas, ves su expediente y, no es alérgico a esto, ¿se lo podemos dar? Sí, Simón, entonces tú se lo autorizas, Ujú. ¿no? Pero por ejemplo, en ese caso de esa chava con el de psiquiatría, la chava había salido muy mal de una cirugía. La verdad no me Ujú. acuerdo de cuál, porque yo estaba en la parte de médico con el psiquiatra. Y hacen una interconsulta, yo bajo Ujú. a dársela a la doctora, era una doctora, nunca se me olvida. Que la interconsulta es cuando pasan de un lugar a otro, ¿no? Sí, ahí mismo, o Ujú. sea, es de entre servicios. Ujú. Yo estaba en esa chava, era de ginecología, ya me acordé. Ujú. Entonces, pues nada que ver con psiquiatría ni Ujú. con ellos. Entonces, pues hago la interconsulta, se la paso a esta doctora. Y literal su reacción fue de que, sí, yo la veo. Saca un cajón con un chingo de interconsultas, lo guarda y lo deja ahí. Ujú. Entonces, pues mi reacción fue como, más que de enojo, fue en ese momento como de decepción, porque dije, güey, pues no estás haciendo tu trabajo. Ujú. Entonces ahí mismo yo agarro y le digo, doctora, pero es que mira, la paciente pues tiene esto, ya se había intentado aventar de una ventana de ahí del hospital. Pues una ventanita, ¿no? Pero, pero de Sí. todos modos, pues ya hizo el intento. Y esa paciente estaba grave, no se podía Ujú. mover. O sea, sacó fuerzas para aventarse. Ujú. Y pues le expliqué la situación y todo y... es que tengo mucha gente. Ujú. Y pues sí te impresiona, pues, porque, oye, o sea, sí entiendo que hay mucha demanda y todo, pero pues nada tardas en darte un espacio para ir a ver ese tipo de personas, ¿no? Para no hacerte la larga, fui yo creo que unas 3 o 4 veces y me aplicó la misma, ¿no? De la hoja y el cajón, la hoja y el No cajón. manches. Le comenté a mi jefa de turno y a la jefa de ginecología y ella también como que intentó hablar, pero pues la doctora esta se desaparecía. Ujú. Al final de cuentas, esa chica pues falleció y fue por una broncoaspiración. O sea, comió algo y se ahogó. Ujú. Y fue precisamente porque, independiente de la cirugía que llevaba, se fue degradando su estado mental por la cuestión de que no tenía red de apoyo. Nosotros hicimos toda la investigación antes de Ujú. llevársela a la doctora, porque obviamente pues como interno tienes que saber algunas cosas antes de presentarlo. Sí. Y pues no tenía una buena red de apoyo, tenía hijos que iba a dejar pues desamparados si no pasaba lo de su cirugía. Entonces como que eso la fue deteriorando hasta que, te hablo de esto, fue como una semana. O sea, fue un Ujú. proceso de una semana, desde que empezó con la idea pues suicida y murió de la manera pues ahora sí que más, pues no tonta, porque pues fue algo que comió y ya no pudo respirar, pero no era necesaria esa muerte. Ujú. Y pues no intervino nunca la doctora. ¿Y sentiste como impotencia por eso? Sí, la verdad es que quedé como resentido de ese servicio, sobre todo, y con la doctora, porque pues no pude hacer más, o sea, O sea, es algo que se puede prevenir con atención. claro, y pues no se hizo nada, y pues no pasó como algo más, pues como Grave. demandas o algo de Ujú. ese estilo, porque pues no tenía red de apoyo ella, o sea, no había Ujú. nadie que velara por ella. Las dos personas que iban nunca supimos si era como su prometido o algo así, Ujú. y una señora que nunca supimos si era su abuela, su tía, o sea, nada. Ujú. Entonces, pues sí, me quedó como esa espinita, yo creo Que en que... este caso es como negligencia médica, o sea, cuando meten como que una demanda o algo así, o Sí, denuncia, no sí, sé qué porque sea. se supone que no se hizo nada por esta paciente. Ujú. Pero pues aquí no hubo eso porque realmente sí intentamos hacer todo lo posible, pero el problema fue que no estaba en el servicio pues que Ujú. se requería, ¿no? El problema es que como su enfermedad iba más por lo quirúrgico, ginecológico, Ujú. pues no se podía mover de ahí. Entonces no... Ahí sí habría sido negligencia moverla a un servicio Ujú. donde Que pues no no le fuera iban a así. ver de lo principal Ujú. que a lo que pues ella originalmente iba. Ahí pues Ujú. fue pues, su deterioro de su estado mental y pues no hubo una respuesta por parte del servicio. Ujú. La fueron a ver ya hasta el último. Pero pues no fue como una visita porque yo estuve muy al pendiente de eso. Y la chava sí dijo, mandó a alguien más. Vino un doctor o algo así. Y solo me dijo que hablara con ciertas personas y que me iba a dar un medicamento.
pero pues nunca llegó Ujú. a eso. A eso. Entonces, sí estuvo... Sí te deja ese tipo de cosas así como con impotencia. Ujú. Entonces sí... Sí Sí, te altera. Sí, porque sí, lo ese traumante mes sí aparte, ¿no? estuvo Sí. como pesado, ¿sabes? O sea, Ujú. la carga mental de... Te dicen de eso también al principio, que no te quedes con las cosas de los pacientes. Ujú. Pero pues Pero es pues que a veces es también... inevitable, o sea, Sí, sí, somos claro. humanos y a veces simpatizamos mucho con las personas, entonces... Y la parte como que me contabas así de que a veces le quitaban, no sé, que se había vendado a alguien porque empezaba a oler raro su pierna o su pie o así, y que le quitabas como el vendaje y ya veas que estaba como en estado necrótico y todo esto. ¿Qué ha sido así lo más impresionante que hayas visto que te haya causado como que Y yo, asco, eso ¿no? fue en Porque obviamente, urgencias, ajá, Y sí, sí me llegaron varios, pero yo creo que el más... es por gangrena o algo así. Sí, Ujú. es que todos son diabéticos. Ujú. Y obviamente cuando empieza la herida, por eso siempre les decimos a los diabéticos que se revisen sus pies, a las plantas de los pies, que es la parte que no se alcanza a ver, porque siempre empiezan las heridas ahí. Ujú. Y no lo sienten, precisamente porque pues también hay una falla ahí en su sistema nervioso por todo lo de Ujú. la diabetes. Y no se fijan, entonces esas pequeñas heridas empiezan a ser grandes hasta el punto donde a veces le suben hasta la rodilla. Y ese me tocó un señor así como tú dices. Y como los memes que yo no creía. Pero ya ese día sí me tocó de un señor que... No, es que ayer... Así literal nos dijo. Es que ayer yo estaba bien. Y hace cuenta que me quité el calcetín y pues ya me fijé y pues tenía todo negro. Entonces pues nos sacamos de onda, ¿no? Entonces llegan a la consulta. Era un mini cubículo para variar. Y para esto esas heridas son apestosísimas, ¿eh? O sea, Ujú. es un olor que no se puede describir a menos Ok. que tú lo veas. O sea, eso Pero sí es es como un como retiro a espiritual muerto. hasta que Ajá. ya lo vives. Pero es como huele a algo muerto, como animal muerto, ¿a qué huele? Como algo a que se No, es asemeja. peor porque un Sí, cadáver si ubicas luego cuando sí. huele la carne putrefacta y acá es todavía peor porque esa bacteria sigue ahí. Que es imposible que en un día se haga algo así, Sí, ¿no? claro, o sea, pero fue muy gracioso porque el señor, era una persona ya mayor, venía con como calcetines de fútbol. Ujú. Entonces, de repente nos empezó a decir, no, es que entrenando así. Y, bah, no manches, era un señor como de 80 y tantos, así con Ujú. bastón. Entonces, de que, ¿a poco sí, no? Ujú. Sí, sigues entrenando. Y ya lo pasamos. Y me acuerdo que desde que lo veíamos desde el pasillo afuera, veíamos a la gente así como que se tapaba así la ¿Neta? boquita. Ah. Y el médico con el que estaba, porque siempre cuando recién empiezas la carrera estás con el médico adscrito, Ujú. no te toca la consulta a ti solo, más bien tú apoyas. Ujú. Entonces cuando lo vimos entrar y veíamos que venían así, veo que el doc agarra, saca dos como toronditas y se pone una aquí, otra acá, y se pone el cubrebocas. Ujú. Y dije, chin, dije, haré lo mismo. Ujú. Entonces como que me lo dejó así, me hizo así como que la seña, pero yo no la capté, dije, pues qué, ¿no? No, cuando entró, pues sí fue... No, o sea, horrible, o sea, Wow. yo de plano no... Nos toca mucho ese tipo de cosas, pero Oye, como pero les todavía no decía, se quita el calcetín. no, todavía no. A Y la lo peor es que madre. estaba todavía apenas entrando. Ujú. Y nos decía un médico de los de ahí, es que se acostumbran. Y yo en lo que llevaba ahí, porque hubo un servicio donde nomás se dedica a eso, a amputar piernas y a quitar ese tipo de heridas, que es en cirugía. A mí me tocó ver varias. Y Ujú. varias heridas de diferentes tipos, lesiones con diferentes edades, no iba a decir sabores, pero yo Olores, juraría pero... que algo hay ahí, porque es que es muy distinto, o sea, huele diferente en cada persona. Y ese señor no, de plano, hubo un momento donde me tuve que salir, o sea, yo no aguanté y dejé al dog ahí solo, y pues ahí no sé cómo le hizo, yo me fui, nada más me volvió a llamar, me pidió ayuda para quitarle la calceta, y nada, pues ya cuando o sea, haz de cuenta que la quitamos y era un hueso, literal, o sea, estaba caminando en una pata iba a decir de palo, pero pues sí, o sea, básicamente era su O sea, se hueso, o cayó sea, la era carne así. junto con la... Sí, o sea, ya eran pedazos, o sea, necróticos, necróticos. literal, pero sin, pues, Y sin cómo no nada, o sea, sin sentía nada. como que dolor por el sistema No, nervioso? ese tipo de enfermedades, ahora sí que por bendecidos Ujú. o malditos, pero no sientes. Entonces, pues esa persona llevaba ya Wow. casi abajo de la rodilla. O sea, ¿Y el calcetín estaba eso hasta en arriba. tiempo qué significa? ¿Cuánto tiempo llevaba de enfermedad realmente? Porque claro No, que no eso llevaban de... pasan meses. O sea, Ujú. una persona que también te digo, es el caso de la gente que he visto,
sobre todo en adultos jóvenes, voy a decir. Llegaban y te decían, ¿sabes qué? Mira, me salió esto en el talón. Y era una herida, yo creo que como de unos 3, 4 centímetros. Y sí llevaba tiempo, pero precisamente por eso. Porque se revisan. Y en ese tiempo a lo mejor, no sé, tuvieron... La chava esa que me tocó, nunca se me olvida, fue por un viaje. Dice que salió de viaje y se le fue la onda en la revisión. Entonces que cuando ve en el talón, pues tenía una herida. Y sí era una herida de ese tipo, de las necróticas que hacen los diabéticos. Pero no pasó a mayor. O sea, se le volvió a recuperar su nivel de azúcar, como le dicen. El azúcar normal. Y se hace como una hibridación de herida y ya. O sea, se recuperó. Yo creo que nomás en lo que llegó ahí fue lo de la cita, en la que la subieron, le hicieron el procedimiento y ya se fue a su casa. Regresó a los 2 semanas y estuvo súper bien. Entonces, tiene que ver mucho con las personas. Y mucho de esa gente que llega así es No quiero generalizar, porque hay gente que pues sí se cuida, pero la mayoría de esas personas pues no tiene ese cuidado. Entonces pues sí es un poco triste que ya lleguen a ese punto. A ese punto y todavía te reclame, ¿no? De que es que sálvela. Y pues es como de, oye, pues es que no te estás viendo que ya no hay nada ahí, o sea, es un hueso. Sí. Y pues no se te permite, es lo que te iba a decir, no se te permite como hacer el gesto pues, de eso. Entonces yo lo único que hice fue, lo bajé, o sea, descubrí su herida, se la dejé al doctor y me salí. Y ya no regresé, entonces sí, no me llamaron la atención en sí, pero sí me dijeron como de, oye, pues tienes que ayudarme, ¿no? ¿Pero vomitaste por después? No, hasta eso sí lo toleré. Pero sí te queda la sensación del olor. ¿Has estado así como en momentos en donde sí... Ahí mismo en urgencias hubo un señor que de plano ahí sí me regresé mi desayuno y me lo volví a tragar. En ese tiempo era la pandemia, entonces teníamos los KN95. Y la verdad, si tú pones bien tu cubrebocas, aprieta un chingo. Esa madre literal respiras y se ve que hace esto así. Entonces no pasa mucho. Y ese señor que llegó ya no tenía casi la pierna. O sea, tenía colgajos de piel y pus en la piel. Entonces, para limpiarlo, pues teníamos que agarrar una venda y sacar la pus y drenarla. Entonces, literal, llenamos una como vacinica de pura pus. Y haz de cuenta que el primero que hice esto, cuando jalo, vas a darlo, me dio cosa. Haz de cuenta que al hacerlo, literal, ahí sí ya no pude. O sea, ya no quiero entrar en muchos detalles. Pero... Drenar muchos detalles. No quiero drenar muchos detalles. O sea, más detalles. Pero ahí sí de plano no pude. O sea, yo de plano no pude ni siquiera disimular las arcadas. Porque sí... apestamos literal toda la zona de urgencias. Tuvimos que sacar unos pacientes. ¿Sí? Y pues me pusieron a mí el cague y a otro compañero. ¿Pero por qué? ¿Sí lo ves, Jorge? ¿Sí te acuerdas? Porque, pues, o sea, sí teníamos que hacer la limpieza. Pero haz de cuenta que el señor estaba en solo una posición. Cuando quisimos mover su pierna, pues decía que le dolía. Sí era posible que le doliera. En la parte más arriba que no estaba contaminada, pero pues no se había movido nunca, entonces toda la pus se fue hacia atrás y fue haciendo como una bolsa y teníamos que limpiar esa bolsa, entonces pues drenar eso llevaba días, entonces pues fue horrible y ahí sí de plano no pude, pues sí, literal ensucié mi cubrebocas, fue como que sentí el desayuno, lo regresé, ya mejor me fui, les dije, no, ¿saben qué? No puedo. O sea, terminaste y... Me lo dejé a medias, me tuvo que ayudar ese compañero, el buen Jorge. Muchas gracias, Jorge. Porque no, yo de plano sí no pude. O sea, fue un punto, yo creo que el único punto en la carrera en donde dije, sí, no, ya. ¿Por qué estoy aquí? Me eché mi coca y mi pingüino fuera. No, pero es que sí estuvo muy gacho. Y luego en el seguro, pues todas las camas están bien pegadas. O sea, no hay privacidad. Porque mucha gente sí... Cuando, por ejemplo, hacemos procedimientos donde hay que ponerles a lo mejor una sonda o en el caso de las mujeres, el electrocardiograma, que pues hay que descubrirles el pecho. Yo cuando podía y había cortinas, pues las cerraba. Pero muchas veces en urgencias no hay. O sea, lo jalas y es un pedacito. Pues cuando así. Lo que yo digo, ya ves que está el doctor, al fondo está una camita
No está tapado nada. Ah, pues ahí sí. me acostaron para revisarme los testículos. Y que Y estaba atrás hay toda otra la gente oficina, así. ¿no? Sí, 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 sí. Y está la oficina aquí enfrente. Y luego llegaron a buscar al doctor. Luego entró otro a hablar con él y así. Y yo estaba así descubierto, acostado. Y luego me dicen, ah, pues si quieres acuéstate ahí. Y ya le dije, pero no va a poner como que algo. Y, ah, sí, y luego puse como un pañalote. Y ella me dijo, pues Ya, bájate el acuéstate. pantalón. Ajá. Porque hay otros lugares como, o sea, de ahí mismo del seguro, pero que te dicen, ponte esa toallita, ¿no? O una cosa así como que azulito. O la Y se batita ya voltean, perdida. ajá, y ellos se voltean y ya cuando estás acostado y luego que agarres, no sé, tu pilín, ¿no? Y acá no, aquí nomás era, bájate el pantalón y acuéstate y ya dije, pero ¿Y sí, tú? no hay mucha privacidad, Se le ajá. fue encerrar la ventana. Y, Es que a y veces... uno así me iba a revisar la primera vez, no cerró la puerta y yo le dije, oye, ¿puedes cerrar la puerta? Y me dijo, ah, sí, la cerró, pero así son... Es que es lo que te iba a decir, muchas veces se nos va lo hacemos tan, no en automático, pero ya sabemos Es muy cómo es el rutinario, ¿no? procedimiento. Ajá. Ay, rutinaria es la palabra. Que se nos olvida pues que a veces la gente pues tiene pudor. O sea, nosotros ya vemos Sí. el cuerpo, y muchos de mis colegas no van a mentir, pues lo vemos como algo natural, anatómico, Sí. ¿no? No lo sexualizamos como... Nosotros hemos visto nuestros penes, güey. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, sí. En el IMSS, justamente, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero te digo, o sea, lo vemos natural, o sea, ahora sí que es algo sistémico ya el Ujú. llegar, que lo revisas y ahora el que sigue. Y a veces se nos olvida eso. Y, por ejemplo, muchas veces sí me llegó a como caer el 20, pero hasta que una paciente así, igual que tú, ¿no? De que, oye, ¿le puedes cerrar? O, oye, ¿no habrá algo más privado? Y era como de, sí, y dices, verga, sí es cierto. Ujú. Sobre todo en urgencias, por ejemplo, las personas de la tercera edad, sí procuraba acomodarlos en alguna cama que tuviera para cerrar, ¿no? Ujú. Porque es que en urgencias llega todo, o sea, hay Ujú. niños, hay adolescentes, hay adultos jóvenes, o sea, hay todo. Entonces, pues a veces te olvida y están ahí el paciente así, con todo descubierto y Sí. pues un montón de gente así como que, pues, a lo mejor no, Pero no, entonces no- a ya lo sí mejor va, no con ajá. morbo, pero pues no, nunca es normal ver a alguien Nunca es agradable ver a alguien desconocido así, ¿no? desnudo, ¿no? No, a menos que sean tus amigos, ¿no? Ujú. Pero digo, pues es que no es normal. Entonces, pues ahí entra donde te cae el 20 que dices, ching, Ujú. pues perdón, ¿no? O a veces les decía, ¿sabes qué? No hay cortinas aquí. Ujú. Lo voy a hacer rápido y pues te cubres, ¿no? Ah, sí, tal, Ujú. y lo hacíamos. Pero te digo, muchas veces por tanta rutina que se te olvida, o sea, Ujú. tú lo ves normal, pero pues otra gente sí... Sí, sale de su Sí, realidad. pues no es algo cotidiano, ¿no? El desnudarte ahí delante de Ujú. alguien. Y muchas veces también por eso no van. Sí, por El típico que, no sé, se cayó en una botella de 2 litros. Ok, Entonces, platícanos de no- esos no- tipo de casos. Nomás me tocó, mira, por desgracia, nomás me tocó uno. Y Por era- desgracia. Es que tengo compañeros que en servicios donde rotaron, sobre todo en Coloprocto, pues sí vieron muchísimos, ¿no? O sea, vieron desde los cirios de las velas Ajá. en gente, adentro de gente. Hubo quien vio un foco en un recto. Pero ¿cómo puede sobrevivir un foco? Exactamente. Gracias por preguntarlo, nosotros tampoco sabemos. Ahí lo peligroso era pues que Desodorante, no me que dijiste lo controles, hizo, ¿no? el Ajá. desodorante, en un Axe, ese fue el que me tocó ver a mí, pero con Pero otro normalmente colega. eran hombres. Sí, usualmente hombres, mujeres, nada, es muy... Inusual, no, es casi. Sí, es muy poco común. Eran hombres curiosos. Usualmente en mujeres son, no sé, de que algún dispositivo o a mí en Gine sí me tocó una chica que se asustó mucho porque su copa menstrual no Salía. logró como sacarla. Entonces sí estaba así muy paniqueada y pues ya la Gine le dijo de que, no, pues es que no le diste la vuelta como es y todo. Y no se iba a ir ni se iba a quedar. O sea, ese tipo de cosas, Ujú. sí salen, o sea, sobre todo Sí. la copa menstrual, que es la que más recomiendan. Sí. Pero pues como es la primera vez que los usan, pues se paniquean, ¿no? Ujú. Y no iba a ir por pena, pero como ahora somos más, Penudos, digo, son tenemos más jóvenes. tenemos Ajá. más acceso a la información. Es Sí. como que más normal que le digas a un médico, oye, pues pasó esto. Tengo un foco ¿no? en el culo, ¿no? No sé. Como... Es que con hombres siento que es porque Sí. no hay como una cultura de la Sí. exploración, ¿no? Entonces es más común en Agarras hombres cualquier y de chingo todos. De que ni madre, ni pedo. Porque huele a mierda eso. Es que- Ese, Ya sí, ¿no? ese micrófono. Este ya está usado, pero... No, pero ¿Y cómo, mucho... cómo fue cuando llegaron, güey? ¿Tú, Por tú me ejemplo, contaste una ese- vez, creo? Sí, el que llegué a pasar era una botella de caguama. Y pues el paciente llevaba
yo creo que como 2 horas parado. ¿Qué sientes de hielo? Y te das cuenta de que llevaba 2 horas parado porque tú estás en chinga y pasas. Entonces, pues ves a los pacientes. Y casi, pues ya te vas como acordando de quién, ¿no? Entonces había un paciente que llevaba 2 horas parado y había un montón de asientos libres. Y las nalgas se le ven como haciendo. No, pero pues estaba. Perro, me trajo estaba una muy caguamita. serio. Y hace cuenta que cuando llega, la doctora que estaba ahí, porque era una doctora en urgencias. ¿De la noche o...? Sí, ya era en la noche. Es cuando supongo que más sucede desde ese tipo. Yo creo que lo tenía desde la mañana, pero se animó a ir en la Madre. noche. La doctora que estaba ahí, pues le tocó recibirlo. Y el paciente empieza con que es que no hay otro médico. Y la doctora de, pues es que ¿qué te molesta? O no, es que me gustaría que me viera otro médico y bla, bla, ¿no? Entonces le hacen cambio y llega otra doctora. Y a veces se quedó así como de, no, o sea, no habrá un doctor, pues hombre. Y en ese tiempo eran puras médicas de nocturna. Y yo y otro compañero. Entonces, no, pues que me vea el doctor. Y ya esa doctora pues nos tenía confianza y sí nos dijo, no, pues quiero revisarlo, sí, man. Entonces ya empiezo, ¿no? De que, oye, a ver, tu edad, ¿qué? Bla, bla, bla. ¿Qué te molesta? Y fue un poco incómodo porque sí fueron como unos 2 minutos así como de silencio y yo solo así. O sea, ¿O a qué vienes a qué consultar, vienes? no? Sí, le decía, ¿a qué? ¿Están entre los dos? Yo procuro no ser tan agresivo cuando recibes a la persona porque pues en ese momento estás vulnerable, independiente de lo que tengas. Sí. Pues te sientes vulnerable, ¿no? Pero no avanzábamos de la conversación, era como, le decía, ¿qué te molesta? ¿Qué sientes? ¿Era joven? No, ya estaba mayor. Y no, o sea, era como de, no, pues y nos quedábamos en el como 3 horas y era de que, a ver, le digo, ¿a qué viene? O sea, ¿qué es lo que necesita de nosotros? Y ya me empezó a decir como, no, pues es que estaba con mi mujer y estábamos jugando y pues, pero así como que jugando con lo de la oficina y pues, pero no te voltean a ver y así como que, no, pues no, pues es que estábamos jugando a algo y yo, ajá, y yo, pues sí, le decía, pero ¿qué? O sea, ¿qué? Y dice, no, pues es que ella me puso una botella y yo, ok. Y pues se insertó en mi recto. Entonces era como de, Okay. O sea, pues, al principio cuando te lo dicen, pues tú esperas que ya sepas todo, ¿no? Entonces me quedé como, ok. Pues ya empiezo a notar, ¿no? Pues botella en recto. Y para esto no estaba sentado, obviamente. Seguía parado ahí en la consulta. Le digo, ¿se puede sentar? No, tengo una molestia. Pues lo primero que hicimos fue mandarlo a rayos X. Y ya cuando llegó, pues la imagen la vemos en la computadora. ¿O se trae la botella todavía? Sí. A la madre. Entonces, pues sí, yo agarré y en ese tiempo la doctora todavía seguía en sus rondines. Y le digo así de que, doctora, le digo, ¿puede venir? Y la doctora de que, estoy muy ocupada, ¿qué es lo que tiene el paciente? Y yo, doctora, ¿puede venir, por favor? Y me dice, es que estoy muy ocupada. Y yo, bueno, doctora, lo que pasa es el paciente que está parado. Le digo, tiene algo en el recto. Y ya, a ver, espérame. Sí, que no sé qué. Obviamente el paciente no estaba, porque pues que se me haría pues mala onda, ¿no? Sí. Y ya llegó y me dice, a ver la computadora, ya pues lo vemos. Y la botella así literal en su... La madre. ¿Hicieron una caguama? Sí. Wow. Era un... de las... Latón. Ay, yo así. Era un... Ya ves que está la caguama normal. Y Sí. luego hay unas como de Ajá. carta blanca chiquitas que están más... Ay, Dios mío. Que están más anchas. Todavía las puedo sentir. Así, entonces, pues fue una de esas. Y ¿Pero no se rompió? eso era lo peligroso. O sea, no importa. Tú puedes dilatar la parte del recto a un punto, pues... No voy a Para que decir salga. como Ajá. infinito, pero sí lo puedes dilatar bastante. ¿Con medicamento? Y con los movimientos, o sea, Ujú. con puro movimiento puedes hacer que un recto se expanda. Ujú. Pero lo peligroso ahí es que hizo vacío, Claro, entonces eso se quedó ahí. Y si eso se cerraba y se apretaba más, la parte que continúa del recto, que va más para el intestino, si seguía haciendo presión ahí, pues sí la podía tronar. Y sacarla así, pues no era una opción, porque ya la parte de su recto ya no estaba dilatado, o sea, ya llevaba rato con eso ahí. Y pues ya se mandó a cirugía, pero pues en el momento ahí fue como... Madres. Pues entre ya que te imaginarás a cortan todas las personas así viendo la Sí. radiografía y de que quién es, ¿no? Y pues de, pues el señor de allá. Y pues era el único que estaba parado, entonces pues no había como otra forma. Yo de ahí ya no supe. ¿Y porque cómo lo seguía en escondió urgencias, pero- como la botella para que no se viera?
Es que ya estaba adentro. O sea, estaba en su cuerpo. O sea, no había ninguna parte afuera. O sea, ya estaba dentro O de sea, su... ¿puede caber eso? Sí, pero obviamente pues ya estaba lesionando las... Wow. O sea, vete que la pura entradita, o sea, no se ve que podía caber. No, o sea, literal estaba todo adentro. O sea, literal hizo lo de... O sea, aquí está su... Ay, bien explícito. No, pero está así y literal pues metió todo. Entonces la parte del... Está el recto, o sea, está el ano, el recto, la ámpula y luego ya sigue la parte del intestino. Ya estaba ahí. O sea, ya estaba en el intestino. Y se sentó así en la parte de antes de salir. Entonces pues se quedó ahí. No, y no era como que, podíamos llegar y órale, y lo sacas. Sino que pues existía ese peligro. Todavía lo está haciendo. Todavía tiene. No, pero pues ese era lo peligroso. Y no mames, qué mal pedo. Y no se lo rompió. Pues se fue a cirugía. No, hasta eso en cirugía lo sacaron bien. Porque pues obviamente puedes ver las notitas ahí y ver cómo sigue tu caso. Porque no me tocaba cirugía en ese servicio. Pero pues sí empezamos a ver así de que, ¿qué pasó? ¿Y los meten en putiza eso? Sí, en ese sí fue de emergencia. Dicen de urgencia, más bien. Pero pues muchas veces en el nocturno no está el doc. O a veces no hay quien cubra. Entonces pues hay que esperar. Ese día creo que sí tuvieron que esperar en la mañana. Se quedó, pero pues llegó también en la noche. Llegó como eso de las 11. Entonces no fue gran cosa. Se esperó ahí como unas horas, yo creo, ¿no? Que llegó el de la mañana. Pero sí fue... Pues está increíble, ¿no? O sea, decía una maestra de sexualidad que tenía que todo ese tipo de accidentes pasan porque no se nos da la oportunidad en general a las personas, no nomás a los hombres, de explorar pues muchas cosas. Y en el hombre, pues el punto G está en la parte de atrás, ¿no? Está ahí en la próstata, tal vez no tan recto. Atrás. Sí, no tanto pues, pero sí hay un estímulo cuando uno explora esa parte del recto, entonces... Pues decía esa maestra que muchos hombres por eso terminaban con cosas raras en el recto. Introducidas en el ano, ¿no? Sí, y la gente tiene mucho ese... Iba a decir maña, pero... no creo. Pero la gente tiene mucho eso de explorar sus cavidades. Ajá. Y desde morritos, porque en la consulta ves niños que se meten de que el frijolito, así, y los adultos ves que se meten que el cable del audífono en la uretra, entonces sí es... Sí. ¿En serio? ¿En Uro? Pues ya ves que estuve ahí con esos médicos en Uro. Nos tocó solo un señor así. Se metió el cable del... Y yo bien explícito, ¿no? Así de que... Que una cara son inalámbricos. Se metió todo el cable. O sea, peló la parte de ahí, metió el cable y se dio corriente, ¿no? La satisfacción es pues sacarlo. Pero yo creo que pues no sé en qué estuvo que se le fue y se quedó en vejiga, entonces ya no lo puedo sacar. Y ahí fue al servicio. O sea que era recurrente para él hacer eso. Sí, hay pacientes que sí ya sabes y que ya hay médicos que saben que pues tienden a hacer ese tipo de cosas. O sea, que hay reincidencia en eso. Sí. Wow. Sí. Pero eso no es como una... Y perdón a los que exploran con su cuerpo, pero una enfermedad mental o algo así. Pues ahí... Estoy agradecido de tener depresión. No, pues desconozco esa parte del lado psiquiátrico y psicológico. Pero del lado que yo sé, que es la parte de la sexualidad, que gracias maestra por todo eso, pues es eso, o sea, que no nos damos tiempo de explorarnos y luego al rato que encontramos algo que nos gusta, pues abusamos un poco de eso, ¿no? Digo, a final de cuentas lo que nos da placer, pues... Y si esta botella que me da tanto placer, me da más... Sí, pero no toda. Como recomendación, no todo, no, que no desaparezca, por favor. Por algo tienen tope los dildos. Ahora, sí es cierto, ¿verdad? Por eso... Sí, las perlas también tienen, tienen un seguro, una rondana extra que es para que tú la mantengas ahí y todo. Y no se te quiero aclarar que esto lo sé. Porque te digo que tuve un excelente doctora maestra que es sexóloga, neonatóloga y ginecóloga. Y ella nos dio ese chance de sacar todos los juguetes. O sea, sin tabús ni nada. Nos dijo así de que aquí está. Y esto es un dildo. Y estos son perlas. No te lo metas. No. Y esto es... yo así, no. Y esto es una jaula genital. Y esto es... O sea, todo, ya no, todo, para todo. que no te sorprenda a nadie, ¿no? Y hace tiempo hablamos de me gustaría que platicaras un poco eso, de la vaquera invertida. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Y por qué es motivo de conversación este día, güey. Es que... ¿Qué tan recurrente es? Es que en urología es algo sí es muy recurrente, que hay fracturas de pene y el mecanismo que coincide muchísimo es
por la posición de la vaquera. Entonces son víctimas de la vaquera. Invertida, ¿no? De la vaquera invertida, así es. También Vaquera normal. hay vaquera normal, pero es menos recurrente que la vaquera invertida. La vaquera invertida así de plano no... Pues no se recomienda. O sea, de hecho, los mismos urólogos te dicen que si vas a tener relaciones, pues que no optes por esa posición. O... ¿Qué es la vaquera invertida para la gente que no sepa? Ajá. Mira, vamos a poner aquí ejes. No, mira, para los que apenas están entrando al mundo del Kama Sutra, la vaquera invertida es cuando la persona que va a utilizar su pene está boca abajo y la pareja, porque no necesariamente tiene que ser una mujer, la pareja, tú lo tomas y la volteas. Y O sea, ves su espalda, ¿no? Tú ves su Ajá. espalda y introduces tu miembro en el orificio que sea y haces un mecanismo de rebote. Entonces ese rebote pues es antianatómico para el pene porque lo estás forzando mucho a hacer un movimiento que no va para Headshot. eso. Entonces a la hora del rebote uno de esos puede equivocarse y puedes doblar puedes doblar cualquier parte del miembro. Ahora sí que puede ser desde la base, que es la más usual, o puede ser a medias del miembro. Y puede quedar, o sea, sin funcionamiento después, o sea, que no tenga erección. Sí, por eso. depende del tipo de trauma, ahora sí que reciba. Si no vas, tienes creo que un periodo como de 4 o 3 horas. Por ahí están las guías, porque no quiero mentir, pero es un periodo de tiempo así medio corto, que hay que ir a que te revisen y ver que siga funcionando, porque al final son cuerpos cavernosos, o sea, son depósitos que se van a llenar de sangre y que si se truenan, pues ya no van a funcionar igual. Entonces, sí, ese sí se considera una urgencia, ahora sí que... Hay que evitar esa urológica. posición. Sí, no la hagan. O tengan mucho cuidado, pero en sí no la recomiendo para nada. ¿Cuáles son las enfermedades de ITS más recurrentes que has visto? Te dije que... Volvemos de un pequeño corte. ASMR. Y te dije que sífilis. Sífilis, que era lo más común que veías. Y normalmente, pues, ¿de qué oscilan las edades cuando van a consulta? Usualmente, por ejemplo, en la urología siempre es gente mayor. Un adulto mayor o una persona de la tercera edad. Y jóvenes usualmente van para ETS casi siempre. Y últimamente, y se me ha hecho muy curioso, han ido varones jóvenes a circuncisión. Ok. Y a veces no es necesario. Cuando sí hacen una fimosis, que es cuando el prepucio aprieta mucho el pene, pues ahí sí es necesario. O sea, clínicamente pues sí lo necesitan. Pero últimamente iban mucho a consulta jóvenes. ¿Casi algo estético o algo así? Por la cuestión estética. Sí, ¿Y también pueden hacer eso? Sí, o sea, es opcional todo eso. Pero un buen urólogo pues sí te diría que no es recomendable. Precisamente porque llevas mucho tiempo con el prepucio y esa parte sensible. O sea, esa piel pues lo recubre y no deja que esté rozando, por ejemplo, con la ropa, con otras superficies. Pero, pues últimamente te digo, ahora que estuve ahí, yo creo que de las consultas, de 10 o 15 que eran, pues por cuestiones ahora sí que de enfermedad, 5 eran de que eran chavos que sí, que pues íbamos, lo revisábamos y les decíamos, no, pues no, ¿qué es lo que tienes, no? O sea, antes luego lo revisábamos y ya después preguntamos. Pero no, llegaban y, no, es que quiero una circuncisión. Y era como... ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? En el seguro sí se hace si tiene fimosis o trauma. Pero si es nomás por cuestión estética, hay algunos médicos que sí lo hacen. Y otros la mayoría no. Y otros que la mayoría no. Que, pues porque es que no es prioridad, ¿no? No es una prioridad, exacto. Entonces, nos comentaba mucho un médico que pues lo hacen por la cuestión estética. Pero pues que es muy incómodo a la larga si eres una persona que no ha sido circuncisado desde el inicio. Sí. O sea, los niños lo hacen casi siempre porque desde morrito se ve si va a tener fimosis o no. Muchas veces no, y hasta en la adultez pues lo tienen. Pero no se recomienda, o sea, no es algo que... O al menos yo no lo recomendaría por la cuestión de estudios que hay, que sí te dicen que pues no es necesario una circuncisión. Y bueno, que son enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? No son infecciones, son enfermedades. O sea, son irreparables. Por ejemplo, he visto como que de algunas enfermedades que también es un poco caro los análisis privados.
Pero, ¿cuál es la enfermedad que pueden transmitir como que los hombres a las mujeres, pero solamente como que la padecen la sintomatología de las mujeres? El VPH. Es el virus del papiloma humano. ¿no? Sí, es que muchas veces somos... portadores asintomáticos y no necesariamente tenemos algún indicio de que sí lo tenemos. O sea, sí puedes tener un hombre que también puede tener síntomas. Sí, claro. O sea, puede tener el principal síntoma, y es el que obviamente ubica, son las verrugas como tal. Y pues es muy notorio porque pues es algo que no es parte del cuerpo y como son de color blanco pues se ve. Que de hecho había muchas discusiones de eso sobre todo en foros y en redes sociales, porque hay hombres que tienen las perlitas, son pápulas perladas, que en la parte donde está el pene, antes de donde inicia el prepucio, ahora sí que se podría decir en el anillo de la cabeza del pene, salen algunas como perlitas básicamente, y se ven así como si fueran vellosidades. Se ve raro, es parecido ¿cómo se puede decir? Sí, son bolitas, son literal bolitas, por eso el nombre de aperlado. Y muchas veces lo confundían con la verruga del VPH. Y había mucha gente que se las quitaba o algo así. Pero pues es una cuestión normal, o sea, la mayoría de los hombres lo tienen últimamente. También que he visto en consulta, lo tienen y sí te preguntan, o sea, es como, oye, tengo esto, ¿no es VPH? Preguntan no, y ya le dices no. Y más porque también siempre están en la misma zona. O sea, también pueden salir ahí, pero es muy notoria porque es muy grande y la forma también es... Normalmente, ¿en dónde aparece? Casi siempre en la base del pene o en la parte del glande. Se puede ver ahí. O si no, incluso también en la parte del pubis, donde está ahora sí que pues el abdomen hacia abajo. Se ve ahí en esas partes. Y obviamente pues también puede haber en la zona perianal, que también es donde pues a veces por los fluidos quedan ahí. Pero ¿Y es como cáncer o alguna cosa así? Es que es un virus, tal cual, como lo dice el nombre. Pero ese tipo de células alteran a otras y te hacen más propenso a cáncer. Hay muchos tipos de VPH y hay dos que son más propensos, literal, o sea, son muy directos al cáncer que los otros tipos. Los otros tipos tienen más las representaciones con las verruguitas y todo ese estilo. Y ya no se puede quitar, ¿no? Solamente sí, no, ya vives con eso y quitas tal cual las lesiones, les dicen. Okay. En las mujeres pues es más difícil porque siempre es en la parte interna. En nosotros pues es externo y es más fácil. Pero en las mujeres es más difícil porque necesitas un Papa Nicolau, que es el hecho de estar viendo la parte del cervix adentro para ver si sí hay o no. Y pues obviamente es más difícil removerlas porque pues es una parte interna. Entonces pues sí hay que tener más cuidado. Y también había visto que era muy común eso, ¿no? Como que en mujeres. O sea, que sucediera eso. Y ahí es donde entra siempre mi discusión de que no... O sea, de que no tiene mucho que ver, o sea, tal vez te aseguras un poquito, pero no tanto, o sea, que tengas solamente como que una pareja sexual o una relación monogámica, porque muchos de esos hombres van a mentir y seguramente ya están infectados y no te van a decir. Entonces, o sea, conozco personas que lo tienen y han sido con parejas regulares, ¿no? O con una relación monogámica o así. Entonces no es como que... Claro que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? En las relaciones poliamorosas, en las relaciones abiertas, pero también las relaciones monogámicas, pues muchos casos son por eso, o sea, porque están mintiendo y no hacen como no te dicen bien tu estado físico o estado de salud. Diario veo ese tipo de cosas por ejemplo, en las guías, y ahora que lo están haciendo así como que más viral y eso, de que pregúntale a tu pareja de tus exámenes, ¿no? De que si te has hecho exámenes o así. Y no se me hace mala idea, pero pues también no es como que llegues y hola, voy a tener relaciones contigo. Ya te hiciste tu examen de sífilis y de VIH, entonces más bien como tener esa cultura de a lo mejor hacerte uno al año. Pero si tienes, por ejemplo, muchas parejas sexuales o estás disfrutando de una relación pues que no es exclusiva, pues ahora sí que tener más consideración, ¿no? Cada 6 meses hacer una de VIH o una general, o sea, no de control. ¿Y hay gratuitas en la parte médica? Porque en parte privada sí es algo caro. De VIH y sífilis hay algunas instituciones que sí lo manejan de manera gratuita. Que lo único que te piden creo que es como
meter alguno de tus datos, o sea, generales, en su página. Ujú. Pero no tanto para la cuestión de que, como te vamos a rastrear algo así, sino como para poder darte un seguimiento si es en caso de que padezcas alguna enfermedad. Hay 2 instituciones, que la verdad no recuerdo, están en Guadalajara. Hay 2 gratuitas que se enfocan mucho en VIH. Ujú. Pero es muy poco el ahora sí que como ¿cómo se puede decir? La cultura Ujú. de hacer esos exámenes y que sean más gratuitos. Casi siempre es en Sí. lo privado. Y pues ya ves que lo piden, por ejemplo, en la cuestión de que si se van a casar o Ajá, algo así, también lo tienen piden. un paquete, ¿cómo les dicen? Prenupcial o algo así de ese estilo. Tiene mucho ese nombre. Pero sí, no, gratuito es muy raro. O Difícil es más encontrarlo, exclusivo para acceder. VIH y así. Ujú. O a veces hay campañas, pero últimamente pues yo no he visto Ujú. tanto. Con lo que te he platicado de la imposibilidad que hay a veces como en el sistema de seguridad social en México, o al menos mi experiencia al intentar hacerme la vasectomía y todo esto, ¿cómo lo has visto tú? O sea, ¿qué tanta gente va para hacerse la vasectomía? ¿Qué opinas? ¿Y cómo reaccionan normalmente los doctores Es bien a raro. ese tema? Sí, es rarísimo que en consulta alguien venga así por su propia cuenta a decir, quiero una vasectomía. Ujú. Te sorprende porque te digo, no es muy común, Ujú. no es usual y aparte está tan ¿Estigmatizado? estigmatizado que a veces el mismo médico te dice, no, pues es igual que con las chavas cuando se van a hacer algún implante o se quieren operar, ¿no? Se van a poner un DIU, perdón, tal vez son implantes. Sí. Yo también me confundí la otra vez. Sí, o sea, les dicen como de no, o sea, no entiendo esa parte. Eso ya los médicos más jóvenes casi no lo hacen, pero los más, ahora sí que mayores, tienen todavía hacer eso de que, oye, pero ¿por qué? O sea, te cuestionan. Y es como, pues, oye, si es tu decisión, pues lo quiero hacer. No, es que luego te vas a arrepentir y es como de, oye, pues es mi decisión, ¿no? Sí. Entonces está todavía esa parte de algunos médicos de que como negarse. Porque casi no lo hacen de así tal cual de negarse. Pero sí intentan como Te disuadirte. lo posponen y te posponen. Yo tengo 3 años que me lo posponen. Exactamente. Entonces, porque no lo niegan tal cual, pero sí hacen eso de posponerlo. O darte como ese de, no, pues es que vas a tener hijos después y O la de te vas a pérdida definida arrepentir. normalmente es eso, ¿no? O sea, de que se los hacen cuando ya tienes... O pérdida definida, me decía una doctora, que era como que ya tenías los hijos que quieres tener, ¿sí? Y yo decía, no, pues no tengo hijos. Entonces, Pero no te muchas lo puedes veces hacer. a mí eso se me hace súper Sí. tonto, voy a decir la palabra tonto, porque ay, no manches, ya llevan como 8 hijos. A veces la mujer es la que de plano es la que cede al principio, porque aparte también la matriz no es tan ¿cómo se dice? No está tan acostumbrada a procrear tanto, entonces también les genera muchísimo problema, sobre todo eso a la mujer. Y ya luego ya va el esposo y dice así, ya me lo quiero hacer para que ya no se embarace mi esposa. Y es como de, no manches, o sea, ya les dice la madre, la pobre señora con tanto chamaco. Y ahora sí, ¿no? Ya es pérdida definida. Ajá. Sí, entonces es como de, se me hace pues ilógico. Pienso que es bueno hacer ese tipo de campañas, como las que hubo ya tiene bastante. Donde sí era como para los padres y no sé qué, la vasectomía, ¿no? Pero muchos no van. Y muchos no van por el miedo de que es que me voy a quedar Lo principal, y se me hace muy raro, pero sí lo he escuchado, es por las erecciones. De que no, es que voy a perder mi potencia sexual, ¿no? Y es como... ¿Tenías potencia sexual? No, pues es que es muy raro porque no... A pesar de que ya ahora sí tenemos más acceso a la información, que digo, a veces pues está mal condensada. Porque luego ya ves que pones de que, tengo dolor de cabeza, cáncer, y es como, cabrón. Sí, pero de todos modos, pues tienes un poquito más de dónde buscar y luego ya ir a confirmarlo con un médico. Pero mucha gente, ese es como el primer... porque solo he escuchado 2 en consulta, porque pues obviamente tendría que llevar muchos años en una consulta como para decirte, sí. Pero por ejemplo, o sea, de esas 2 personas su principal argumento era eso, ¿no? De que, no, es que voy a perder mi potencia sexual. O con las erecciones. Y es como de... No manches, el don fuma, toma, ¿no? Sí. Y le preocupa. Le preocupa eso. Y pues... O también que ya no van a eyacular, ¿no? Que piensan que ya no van a eyacular nada. Esa es la segunda, de que no, pues es que... Sí, te dicen así tal cual, o sea, ¿qué voy a sacar? Y es como de, pues... A ver, déjate explico. Que también esa es otra contraparte. A veces no nos da tanto chance de explicar al paciente, pues, todo el show. O
poder responder esas dudas. Porque a Ujú. veces, pues, en consulta, sobre todo en una institución pública, te dan... Ahí dice el formato que son como 30 minutos Ujú. por paciente. Pero claro que no, o sea, es ilógico. Te llegan 30 personas y esas 30 personas hay que administrar el tiempo de tu jornada, Ujú. que es lo que te dan, para darle atención a cada uno. Entonces, a veces te dan 5 minutos por Ujú. paciente. Que a veces, pues, también entiendo mucho el enojo de la gente de que, es que me atienden así en chingo, a veces ni me revisan bien. Pero, pues, no es por eso, sino es la cuestión de que es que son mucha gente. O sea, Ujú. a veces está muy sobresaturado el sistema del seguro, por ejemplo. Ujú. Y pues te burneas ahí, o sea, Ujú. es Claro. muy abrumador la cantidad de gente que hay. Ujú. Pero sí te digo, o sea, en la cuestión de esto de las vasectomías, está muy todavía estigmatizado. Ujú. Y muchas veces, pues, los médicos son los mismos que te dicen como de, no, pues, no, ¿para qué? Ujú. Hay uno que sí me llegó a tocar así, que le dijo un chavo, pues, ¿para qué? Y el chavo, pues, ya le decía como de, pues, es que ya no quiero tener hijos. Y precisamente porque ya había tenido 2. Ujú. Pero dijo, es que ya no quiero tener hijos. Y ella, pues, no sé, tenía una cuestión de cesárea o algo así. Y el doc estaba como de, no, pero pues ella es la que se va a cuidar. O sea, todavía como tirándole más la carga a Sí, sí, sí. la chava, ¿no? Y él quería hacerlo, o sea, era por su voluntad. Y pues no, también Ujú. se la pospuso igual, Sí. así de que, te veo aquí dentro de 3 meses. Ujú. Pues, claro que no. Sí, y también o sea, a mí de las cosas que me han dicho, también es como cuando, bueno, lo de pareja definida, lo que no está seguro y digo, no, pues no estoy seguro de nada realmente, si ya me arrepiento después ni modo, pero, o sea, es algo que Porque yo te quiero hacer. cuestionan, ¿no? O sea, Sí, bastante. O sea, te cuestionan al punto en el que sí creo que está bien como cuestionarte pero si ya llevas un tiempo, pues aunque te cuestionen mucho, pues vas a pensar igual. Pero sí me tocó en total, yo creo como unos 6, 7 doctores. Fueron 5 doctores y como 2 doctoras. O médicos, médicas. Y todos me lo posponían. Hasta el punto en el que no me lo han hecho. De hecho, me dijeron que en octubre me iban a agendar para ver si ya... O sea, Sí, octubre. En cierto. enero me dijeron, que en octubre ya me iban a agendar. Y cuando me tocó ya el día de la vasectomía, la vez antepasada de esa, no había doctor porque se fue a casos COVID. Y era en un lugar así de urgencias. Estaba una persona tirada al lado, sangrada. Y estaba otro así como que abierto. Ya ves que son como que no puedes abrir. Y ahí iba a ser la vasectomía. Ajá, en la clínica 37 o no sé qué. O 34, algo así. Y pues ya no me gustó tanto el lugar, no se ve muy higiénico. Es que el proceso es relativamente sencillo, o sea, Sí. no es mucho, pues. Pero El sí, urologo me dijo, tienes me razón. tardo menos de 15 minutos, pero te lo voy a hacer en octubre. En octubre te la pongo para ver si la puedo hacer en febrero. O sea... Es posponerlo en un enero. chingo. Sí. Entonces sí vi como que... Sí hay como que... mucha oposición hacia eso. Y también lo de la razón de las mujeres de que te lo ponen como si fuera... No, pues protégete, ¿no? Y es como, pues lo estoy haciendo, pero no es que no quiera hacerlo, ¿no? Porque igual lo voy a tener que seguir haciendo por las enfermedades, pero no es como que, o te dicen, ¿tienes pareja? No. Entonces, ¿para qué? O sea, como si solamente fueras a tener relaciones sexuales cuando... De hecho, es lo que yo te iba a tienes preguntar, pareja. que si no te preguntaban eso. Sí. O sea, yo nunca he ido, ni he estado en la campaña, porque pues no puedo. Pero sí tenía curiosidad de eso. O sea, Sí, de que... ¿qué es lo primero? O sea, tú llegas, tú lo pides y ¿qué es lo primero que te dicen? De que por qué no quieres tener hijos y ya, pues no sé, no es mi deseo, no sé, mi cuestión es como que social, económica, o sea, en general, como que a nivel materialismo histórico, pues, y normalmente te dicen, pero es que también, pues, busca alternativas de protegerte, ¿no? Y es de que no, pues es que sí las uso, simplemente no quiero tener, o la mínima probabilidad, ¿verdad? Porque no siempre vas a estar, tal vez el 99, 97% seguro con la vasectomía, y te dicen también, ¿tienes pareja sexual? No. Pues es que también. Y luego... también algo que se me echa bien raro cuando te preguntan... El comentario de es que estás muy joven. Ajá, estás muy joven. Y también de que no te has enamorado. O sea, eso es como más para mí de que ya dije, te importa. Es que más que médicos también somos doctores del amor. Y dices, no te has enamorado, todavía no encuentras una persona ideal para ti. Y es raro porque es como un señor, no sé, de 50 años que está hablando contigo y no lo conoces. Y te está diciendo de que, bro, es que todavía no encuentras a la persona incorrecta. Y tú, bueno, pero sí me quiero dar la operación. El primer contacto, ¿no? Y te dices, sí. Es que no has encontrado el amor. No, el amor, sí. Te falta. Todavía no eres heterocurioso. Y eso me ha tocado que me digan mucho. Como la gente, como el argumento del aborto de que, ¿y por qué no deciden protegerse, no? O sea, no es una cosa o la otra. O sea,
debería ser ambas opciones porque hay diferentes casos, ¿no? Y ahí intercede diferente. Pero en la vasectomía es lo que más me han hecho. Pero de mi edad, así de amigos, ninguno... Solamente que he platicado, así como que en pedas, también no es un gran tema para platicar en pedas, pero en pedas, 2 han querido así de que tienen como que un poco de interés en hacerse vasectomía, pero piensan que es reversible. Ya una vez que les digo, no, pero el proceso es irreversible, o lo de que decía mucho del Vasagel, que nunca existió en México, que no lo publicaron en Facebook, de que no, oye, hay una inyección, ¿tú conoces a alguien que tenga eso? No, pues porque no existe, güey, o sea, pero... Es que no ha llegado aquí. No ha llegado aquí, decía. Yo, por favor, ya vengan. Y pues ninguno se lo quiere hacer por la posibilidad de que después quieran tener hijos, así, pero yo creo que una decisión, pues sí, es difícil, pero en general... pues siempre tomas decisiones que después te vas a arrepentir, probablemente. Pero es bien curioso porque siempre que hablamos así entre... de que los compañeros y eso... Y empezamos de que no, pues cuando tengamos hijos y todos de que no, ¿cómo crees? O sea, o hijos ahorita nada, prefiero un carro. O prefiero jugar Xbox y jugar Fortnite. Siempre como que anteponen, o sea, eso es algo como secundario, ¿sabes? Yo ya lo veo, ya ni siquiera lo veo como prioridad. Porque si les preguntas a tus abuelos o... a tus tíos, bueno, todavía algunos tíos sí te decían como de, no, pues era la casa, los hijos y el trabajo, ¿no? Y ahorita ya es como de, no, güey, quiero buscar dónde vivir para empezar, ¿no? O sea, un depa está bien cabrón encontrarlo. Pero de todos modos es lo que estabas diciendo, o sea, hablas de la vasectomía y dicen, Simón. Y luego ya que les dices, no, es que pues no es reversible. Pero es que sí quiero tener hijos. Luego sacas el tema de los hijos y, no, pero es que no hay feria y no podías sostener hijos. Entonces como de, se me hace muy, muy incongruente. Sí, y también déjale como que toda la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Lo que hablaba en un podcast anterior, ¿no? Sí, de antes de hablar del aborto, ¿no? Siendo 2 hombres medio blancos. Todo el... medio heterosexuales. Todo el sistema anticonceptivo está hecho para la mujer. Sí. La carga es completamente. Y es como muy... pues... Y el proceso más rápido, así casi instantáneo y que casi es indoloro y que dura súper poquito y de hecho no es incapacitante en la mayoría de los casos, pues, la vasectomía, pero no, o sea, desde que no, una mujer que se opere cuando ella realmente, incluso, y no lo voy a reducir ni es una comparación así completamente, pero incluso en el caso cuando tienes gatitos, cuando operas un gato es súper rápido y la operación de la gatita es mucho más riesgoso y es mucho más tardado, sí, porque abren completamente y al gatito nomás le cortan un pedacito del huevito y ya, o sea, y súper rápido se recupera. Me imagino que el contraste con los seres humanos es mucho más complejo. Y no entiendo por qué algo que es tan simple y tan rápido, o sea, que realmente, no sé si tarda 15 minutos, pero me han dicho casi todos los doctores es como 15 minutos. Sí, es corto. Ajá. Literal. Y es súper rápido, ¿no? O sea, solamente... Sí, es una mini incisión y luego ya es un cortecito y vuelves a hacer. Y aparte hay muchas que ya ni siquiera es con bisturí, o sea, es con el puntito que te hacen como un hoyito, sacan. Sí, ya hay, bueno, en algunos lugares hay esa como pinza, es una pinza. Bisturí, ajá. Pero bueno, las últimas 2 cosas que me gustaría preguntarte es ¿qué piensas con todo esto? Después de haber pasado varias cosas, ¿qué piensas o cuál es tu opinión sobre la muerte? ¿Cambió tu perspectiva sobre la muerte? ¿Sobre tu propia muerte? La muerte al principio. Sí, del principio, o sea, de recién de la carrera, vi un cadáver y me sorprendió muchísimo. O sea, no me asustó, porque a varios sí se asustaron, pero es un impacto así como... Ay, no sé cómo decirlo. Que te expongan a algo la así. sensación, es como la primera vez que te asaltan aquí en México. Es algo muy común. Pero es algo así, pues es una sorpresa que se disipa como muy rápido, así como llega, se disipa de rápido, pero sí es impresionante. Y mi primer como contacto con la muerte fue ese, porque a pesar de que pues ya han fallecido algunos de mis familiares, nunca había tenido como el contacto directo o al menos el valor pues como de acercarme tanto a eso, ¿no? Nomás me quedaba con la idea de que pues ya, o sea, ya se habían ido y se acabó, ¿no? Pero nunca había visto un cadáver como tal. Entonces, desde primer semestre que entras en la carrera te toca ver ¿En serio? Es la práctica tal cual, o sea, es la disección en cadáver. Ahorita creo que ya no, en la universidad creo que ya no la manejan, ya es más un simulador. Yo y otra generación creo que fuimos los últimos en practicar en cadáver. Pero así tal cual, o sea, llegamos y ahí estaba la bolsa, nomás fue así como de, bueno, aquí van a trabajar, ¡pum! Y así el cadáver era como... Entonces sí es una sensación medio, te digo, sí no te lo puedes anticipar, es impresionante, ¿no? Sí, es muy impresionante, no te preparas para ver un cadáver.
Y mucho menos ya para trabajar en él, porque sí me costó al principio así como interactuar, ¿no? Y de hecho hasta eso fueron buenos instructores. Sí nos dijeron como de primero, palpen que está frío, vean que las articulaciones pues ya están rígidas. O sea, era como más de contemplar. Y luego ya la parte como de... denle las gracias, ¿no? Porque van a trabajar en él. Eso iba a preguntar, ¿tiene algún tipo de... como esa parte como respeto humano, no sé, que me parece innecesario, ajá, pero... bueno, no innecesario, pero para mis creencias, pero sé que mucha gente que se dedica completamente a ese tipo de cosas, sí tienen mucho de, hoy te voy a atender yo, y que, ¿no? Como la gente que sí, claro. los prepara cuerpos y todo esto. Pues acá fue por el instructor, porque el personal que trabaja ahí, pues no, fue como nomás de, ahí está, échenselo, trabajen, ¿no? Y ya. Y el instructor de ahí sí fue como de, pues agradezcan que podemos trabajar en él. Casi siempre ese tipo de cadáveres son cadáveres que no se reclamaron de CEMEFO. Eso nos explicó la persona de ahí. Y hacen un montón de trámites, por eso es tan difícil también como trabajar. Y pues ya les decimos de que, pues gracias, vamos a trabajar en ti y pues te agradecemos que nos compartas tu cuerpo para conocimiento, ¿no? Y ya, o sea, es así como un mini speech y ya empezamos a trabajar. Pero desde ahí yo creo que como que ya me fui mentalizando a que pues podía llegar a ver eso. Ya la segunda vez fue ya hasta casi finales de mi carrera, ya en las preprácticas, donde ya tuve que dar ahora sí un RCP y esa persona murió en el RCP y sí se siente distinto, o sea... porque murió en tus brazos, básicamente, ¿no? Sí, porque tuviste ahora sí que contacto en lo que estuvo de vida y la persona y siento que como ya vas un poquito más... llevas un proceso. Eso, entonces ya como que ya sabes que sí se va a morir esa persona y llega ese momento donde como que tienes ese desfase de decir, bueno, es una persona, ya murió y ahora ya lo único que ves es un cuerpo. Pero al principio sí es un poquito... Te cuesta pues acostumbrarte. O sea, al principio, te digo, el primer cadáver que vi sí me impresionó. Y ya ahora sí cuando se me murió una persona a la que yo le di un tratamiento, tal cual, pues sí es como... ahora sí que te hace ver las cosas con una perspectiva bien distinta de la vida y la muerte, ¿no? ¿Y habías hablado con esa persona? La primera vez no, era una paciente crítica, o sea, ya estaba pues ahora sí que intubado, entonces no tuve pues contacto con él y solo sabía que estaba vivo y pues ya, después del proceso que tuvo pues falleció. Entonces no pega tanto, pero sí te queda ahí una sensación de que pues estaba vivo, ¿no? O sea, una persona con vida y luego murió. Y ya casi al último de la carrera, pues sí, ahí sí tuve un encuentro ya así como amargo, porque sí tuve contacto con esa persona. O sea, sí llegaba y hablábamos así de... Le preguntas lo de siempre, ¿no? Lo rutinario. ¿Sí está haciendo pipí? ¿Cómo se siente? ¿Hay algo de dolor? ¿No? Y ese paciente era como esas personas de las que te sacaba plática. De, ¿y usted cómo le va, doc? Y era como de, bueno, pues nadie me había preguntado eso, ¿no? Entonces, pues ya generamos una conversación y todo y sí fue como, pues doloroso, pero a su modo. Entonces, o sea, no como una paciente, como un familiar, sino como alguien al quien sí estimaste y de repente pues como que ese proceso de muerte. Sí. Sí, pues es que a final de cuentas haces amistades. Es un tipo de pacientes que luego duran mucho tiempo ahí encamados y también es su práctica, o sea, su forma, de salirse de ese estado de que están ahí empotrados, de estar hablando con otros. Porque no sé si alguna vez te han hospitalizado a ti. No, a mi mamá solamente. Pues, bueno, a mí solo una vez que yo tenga ya conciencia, pero sí es un poquito... no estresante, pero te deja mucha incertidumbre porque tú estás acostado. A veces solo vienen y no te dicen lo que hacen. O sea, es como de nomás llegan, te cambian el suero y se van. Y ahí está tu última interacción, porque a veces no te dejan pasar a los familiares para que estén ahí contigo. Entonces, todo ese rato que estás ahí, estás acostado, estás viendo el techo, o estás viendo a la persona de enfrente que está dolida, o estás escuchando al paciente que está a un lado. Entonces, tú como... Y que muchos se mueren, ¿no? Que se van muriendo. Sí, y a veces también, pues, eso es medio traumático para los pacientes. Usualmente cuando dan el RCP tratamos de tapar a todos. Pero pues vengo a lo que te digo. A veces no hay ni privacidad. Sí. Entonces pues está gacho como paciente. Porque te digo, yo también ya he estado en una cama y a veces como que la interacción de preguntarle de, ¿cómo te fue? O ¿qué me vas a poner?
O no sé, se me zafó esto. ¿Qué haces cuando lo pones? Ujú. Es como lo único que tienes para desestresarte. Porque luego a veces no hay reloj, si te fijas en los lugares. Y tu percepción del tiempo es solo lo que ves en la ventana. Y eso si te toca la ventana. Entonces, pues se te va. O sea, no sabes si es de día, si es de noche, si te puedes dormir o no. Entonces, pues te digo, esa paciente como que generó eso conmigo. Esa rutina de estarla viendo todos sí, los días. de desfasarse de eso, ¿no? De estar así echado y viendo. Y pues sí, cuando murió, pues sí, fue medio doloroso. La única ventaja, pues, que sí te desapegas un poquito más del sentimentalismo. Pero porque estás con esa mentalidad de que, pues estás aquí... Potencialmente va a perder la vida alguien. Exactamente. Y que es un proceso, a final de cuentas, todo el proceso de enfermedad y la vida y la muerte, ¿no? O sea, siempre que te enfermas hay un 0.01 de que mueras, independiente de lo que sea. Y pues lo que quieres evitar es eso, ¿no? Alejarte de ese porcentaje de muerte. ¿Le temes a la muerte? Y yo así de... Es que le he visto tanto que se me hace... No sé, como natural. Parte de... Pero sí me gustaría todavía como apreciar algunas cosas. Si me dijeras ahorita como de mañana te mueres, siento que sí lo aceptaría. Pero... como que trataría de poner todo en su lugar y luego ya... Si te dijeras, tengo una libreta y apunté tu nombre. Pero yo no. Pero sí creo que la esperaría. O sea, la recibiría bien, pues. Y no con miedo, sino pues... Como aceptarlo. Algo parte natural. Sí, o sea, como aceptar que pues ya terminó mi ciclo. Independiente si anotaste mi nombre, ¿no? No, libreta, no. Pues ni modo, ya. Sí, o sea, ya lo veo parte de un ciclo como tal. Y sí lo aceptaría bien. Digo, a lo mejor ahorita lo digo así, ¿no? Porque, en el momento, es lo que te digo, en el momento mala. ya dices, chin, me arrepiento de lo que no hice, pero siento que creo podría yo manejarlo en ese aspecto de decir, bueno, pues ya estoy con el pie en la trinchera, pues deja aprovecho esto, ¿no? Y sin gangrena, sí. me recordó un poco. Sí, cuídense mucho, por favor, es que está bien cañón eso. ¿Cuál sería, por último, la recomendación que harías a la gente que tenga aquí, que viva como en Guadalajara, ¿no? Que vaya a vivir una experiencia similar a que quiera estudiar medicina? Pues... en ese proceso de elegir una carrera o no. Sí, si es para elegir, o sea, realmente te tiene que gustar muchísimo. De verdad, sí tiene que ser algo que te llene. Yo sé que suena mucho cliché, porque casi siempre es lo que escuchas y de que, es que es por la vocación, es que es algo que te debe de gustar, es que tiene que ser tu sueño. Pero muchas veces puede ser que no sea tu sueño. O sea, yo vi a muchos de mis amigos arrepentirse en la mitad de la carrera. Y ahorita ya están bien contentos, o sea, se dedicaron a otra cosa que les llenaba y vieron que realmente es eso. Y otros que... otros que de plano, o sea... Que no era como Doctor House. Sí, o sea, literal, tal cual, así de que es que yo me metí y sí, no es mame, sí hubo 2 que 3 que dijeron de que yo estoy aquí porque vi Grey's Anatomy y se ve mamalón, ¿no? Doctor House. Pero otros que, por ejemplo, he visto que intentaron 7, 8 veces, quedaron y ahorita están echándole ganas y todo... O sea, independiente de que está bien pesado, de que es una chinga, de que no te bajan de pendejo, de que a veces no recibes la gratificación que tú esperarías, porque es una expectativa muy alta, ¿no? O sea, también no es de a huevo que te agradezcan. Pero ese tipo de cosas desaniman o les desaniman mucho a los nuevos. Y realmente pues sí tiene que gustarte. O sea, tienes que estar enfocado en que sí te gusta. Y pues ahora sí que... todo lo que se viene, pues tolerarlo. Porque si no te gusta, no lo vas a tolerar. Porque es mucho, o sea, es las cuestiones de estudio, las desveladas, todo eso, o sea, sí es real. Pero pues por toda esta cuestión, ¿no? De que es mucha información para tan poco tiempo. Pero también ese tipo de chispa de que tienes de que sí, es que eso es lo que quiero, es lo que te motiva a aventarte todo ese desmadre. Entonces, si no más que chispa, es como una flamita ahí y tienes pues ahora sí que la espinita de ver cómo es el mundo, pues sí, o sea, hazlo, pero no te arrepientas pues de cambiar en ningún momento. Así vayas a terminar la carrera y no te gustó, o sea, ya dices, ¿por qué estoy aquí? O sea, cámbiate. Y si apenas vas a empezar, pues sí es una putiza. O sea, sí es... Sí. O sea, háganle caso a todos los que suben y eso. Ahorita hay muchos influencers que cuentan la historia de los hospitales y eso. Véanlos, o sea, realmente que se familiaricen con... Y si te vas a meter por LP, no lo hagas. Sí, es su única motivación. No lo vale. Sí, no lo vale.
Es divertidijillo, pero no. Bueno, ¿quieres explicar en pocos segundos qué es LP? ¿Por qué crees que fue? LP es la putería intrahospitalaria. Ajá. Y se da mucho, pues, ahí en el hospital. Entre la desvelada y la calentura, pues, ahí se encuentran. Hay un limbo ahí donde hacen choque. Ajá. Y, pues, la gente también, pues, hace algunas cosillas ahí. Uh-huh. Ahora sí como en Grey's Anatomy. Sí, eso sí se parece a Grey's Sí, Anatomy. eso sí es lo único que sí. Pero si vas a escoger carrera y quieres medicina, o sea, ahora sí que sea algo que te mantenga motivado. Uh-huh. Y que cuando sientas que de plano no la armas, que ese sueño sí te siga impulsando. Uh-huh. Y si no, la verdad, cámbiate de carrera. Sí, es que muchas veces nos vamos por es que mi papá quiere que yo sea doctor a huevo. Entonces, tuve compañeros que se aventaron la carrera así. Uh-huh. O sea, hasta que ya tienen el papel y ahora sí ya voy a hacer otra cosa. Entonces digo, ¿para qué pierden tiempo? Sí. Si no te gusta, no te motiva, no les gusta a nadie. Si tu sueño es ir a vender chimichangas en la esquina, Uh-huh. no manches, pues el mejor vendedor de eso. O sea, Uh-huh. hazlo. Porque es lo que te motiva. Uh-huh. Porque sí, esta carrera sí es... Vas a competir con gente que sí está bastante motivada, ¿no? Déjate de la competencia, el ego, sí tiene que motivar, tiene que gustarte mucho. Porque tienes que atravesar toda esa mierda así de lleno. O sea, no hay segundas oportunidades no hay para dónde hacerte. Sí, entonces si metes la mano y no te gustó, sácala y vete a otra cosa. Pero no te metas botellas. Sí, por favor, cuiden mucho sus orificios. De verdad, no se metan... O sí, métanselo, pero tengan cuidado, ¿no? O sea, vean guías, lean un poquito. Sí, no, por favor. Pues muchas gracias, güey, por haber venido. Gracias por invitarme, me gusta mucho. Gracias, güey. Gracias por ver los capítulos también. Y cuidado con la vaquera invertida. Supongo Sí, que por debe favor. dar mucho énfasis. Y apoyen el contenido de sus compas. Yo soy tu principal hater. Ah, gracias. y el fan número 1. Sí, pero sí, eres un fan confundido. Eso. Es que luego ya ves que te pongo de que pinche podcast. No debo tener un podcast. Sí. Y al rato ya te ando poniendo de que, güey, yo fui el primero en vender. Entonces sí, apoyen mucho a sus compas. Y muchas gracias por... Muchas gracias por invitarme. Y... sí, cuídate. Y cuídate esos testículos, bro. No te metas cosas Gracias. raras. Gracias, Sil.